Les decía entonces que en nuestro canal de YouTube ya está la explicación de las tareas del segundo parcial, que son 2. Un análisis comparativo de su tratado con los 2 tratados que le dan origen a la ONU y a la OEA. Además de eso, les dejo el método ALAS que les va a funcionar para su tarea del análisis de su caso. Entonces, esos 2 videos son muy importantes para ustedes. Y además de eso, les dejo el análisis de esos artículos. Ya lo hice yo sin su presencia, pero es para que los puedan ver todos si los quieren ver todos. O si tienen alguna duda sobre alguno de los artículos que tienen que comparar, pues ahí pueden encontrar su respuesta o su solución. Entonces eso es lo que tenemos en este momento. Además de todo el primer parcial, tenemos esto del segundo parcial en nuestro canal de YouTube. Luego, vamos a enseñarles qué es lo que ustedes van a necesitar para este parcial, para nuestro segundo parcial. Ingreso a la plataforma nuestra y vemos que estamos en derechos humanos. Bueno, lo voy a cambiar a vista de estudiante para así asegurarme que todo lo que necesitan ya está abierto. Es para eso, no crean que es para otra cosa. Ingresamos entonces a la carpeta que van a utilizar mucho en este segundo parcial, que es la carpeta de documentos. En la carpeta de documentos les va a salir, primero que todo, las diapositivas que nosotros utilizamos, los PPTs, pero van a darse cuenta que hay 4 PPTs para este segundo parcial. Y van a decir, uy, abogada, qué montón. No, no, no. No se me preocupen mucho. Estas diapositivas son las que evacuamos el día de hoy en clase. Estas que dicen segundo parcial. Esas que dicen segundo parcial son justamente la introducción a qué es un derecho positivo humano, qué es un derecho negativo humano. Yo sé que suena como raro que es un derecho positivo y que es un derecho negativo, pero eso lo vamos a ver en clase. Además de eso, le sale qué es el preámbulo, qué son los considerandos y qué es lo que sale en esas 2 cartas originales, tanto de la ONU como de la OEA. Entonces, ese es realmente esas primeras diapositivas que dicen segundo parcial. Y luego ustedes miran segundo parcial análisis 1, segundo parcial análisis 2 y segundo parcial análisis 3. Y eso justamente lo dividí, era una sola diapositiva, pero lo dividí porque así están los videos. Entonces, si nos vamos de vuelta a los videos de YouTube, van a ver aquí Derechos Humanos Originales 1, que es justamente esto que dice aquí, segundo parcial análisis 1. Y así sucesivamente, Derechos Originales 2, análisis 2, derechos originales 3, análisis 3. Entonces, con eso ustedes se pueden ir dando la idea de que no es que es inmenso eso, ¿verdad? No, esa no es la idea, ni asustarlos, sino que justamente los separé para que ustedes tengan un orden, una secuencia. Entonces, eso es lo importante que ustedes tienen que saber sobre la carpeta de las PowerPoint. La segunda cosa que les va a salir en carpeta de documentos, este parcial, que antes no les salía porque no estaba habilitado, es la carpeta del método ALAS. Si ustedes ya tienen un método de interpretación y análisis legal, no necesitan el método ALAS. Pero si tienen ese método de análisis, me tienen que decir cuál es ese método de análisis para que yo pueda ir y verificar que realmente están obteniendo lo que necesitan para hacer un análisis con ese método. Si no tienen un método, que usualmente esa es la realidad de la mayoría de los estudiantes porque no he encontrado un método yo en español, pero puede ser que exista. Ingresan a esta carpeta de método ALAS. En esta carpeta del método ALAS, ustedes van a encontrar 2 cosas. Las diapositivas, que son las diapositivas que yo utilizo en este video justamente de método ALAS, pues ahí lo pueden encontrar ustedes aquí. Estas son las diapositivas. Se las doy porque yo sé que muchos de nosotros nos gusta imprimirlas, somos a la antigua y hacemos los apuntes encima de ellas o al lado de ellas, imprimimos 3 y hacemos los apuntes al lado. Yo sé que somos varios los que somos así, no puedo ser solo yo la que soy así. Entonces por eso se los hago llegar de esa manera. Y la otra cosa que les doy aquí es el ALAS entregable. Este documento que se llama ALAS entregable, ustedes lo van a utilizar para desarrollar su tarea del análisis del caso. Esa tarea del análisis del caso ya estaba dentro de la hoja que le habíamos denominado tareas, si recuerdan. Pero esa la habíamos dejado para el 4 de marzo. Sin embargo, como nosotros ahora tenemos que participar en la Feria del Ingenio,
Entonces vamos a dejar esa tarea para el 25, que esa era la de comparación antes, y la de comparación la vamos a dejar para el 4 de marzo. Me gusta, o sea, increíblemente, me gusta que haya sucedido eso por el hecho de que me hizo replantearme cuál era la primera tarea que deberíamos de entregar y tiene mucha lógica que el análisis comparativo lo entreguemos hasta el 4 de marzo, donde ya habríamos evacuado todas esas diapositivas o estaríamos en la última, ¿verdad? Diapositiva y ustedes ya realmente podrían tener conocimiento pleno de todos esos derechos. Así que me gustó más bien eso que nos sucedió. Entonces, en esa hoja a las entregables es donde ustedes van a hacer el análisis de la sentencia que ustedes escogieron. Como la misma indicación les dice en la tarea, y como, si no mal recuerdo, porque grabé el video el 14 de febrero, el día de San Valentín, o el 15, ya ni me acuerdo, estoy tan cansado ustedes de esta semana de negociación. Pero el asunto es que no me acuerdo qué día fue, pero sí me acuerdo que les dije que máximo 2 páginas. Nada de carátula, solo eso que está ahí y máximo 2 páginas lo que ustedes tienen que entregar. O sea que no necesito análisis yo de 10 páginas, 15 páginas, no. Necesito análisis que sea puntual. Ya estaba preocupada yo, abogada. No. Dije yo, un análisis, Dios mío. Dije. Análisis legal como lo hacemos los profesionales, señores. No análisis legal como lo, no sé, como lo hacen empíricamente. No, no es así. Es un análisis legal profesional. Así es como nosotros hacemos los análisis legales. O sea, cuando nosotros a los abogados nos dicen, tengo un caso, nos llega un cliente, nos dice, abogada, fíjese que tengo un problema. El susodicho con el que tuve un hijo no le quiere pagar al cipote. Créame que uno mentalmente hace lo que yo les estoy diciendo que hagan por escrito y no lo hacemos en 15, 20 páginas en nuestra cabeza. Eso es mentira. Lo hacemos en lo que sabemos, ¿verdad? En lo que podemos resolver. Entonces eso básicamente les entrena su mente. ¿Cómo piensa un abogado? ¿Cómo realmente es que un abogado redacta? Es eso lo que yo quiero que ustedes aprendan a hacer, que sea práctico en su vida. Los análisis de interpretación que yo conozco son en inglés. Hay 3, bueno, hay 5 que son en inglés, hay 3 que son en idioma francés y esta semana me enteré que había uno en idioma alemán, no sé alemán, pero me enteré que había uno en alemán, pero hasta el día de hoy no encuentro uno en español. Por eso es que les digo, si ustedes tienen un método, démenlo porque me encantaría usar un método que ya existe, pues, y no algo que yo inventé, que yo básicamente vine y copié de aquí, de aquí, de aquí, dije, esto es lo que necesitan mis muchachos. Básicamente eso fue lo que hice. Pero básicamente eso es lo que nosotros hacemos como abogados. En estos momentos les abro la hoja para que ustedes puedan ver qué es realmente de lo que les estoy hablando, para que miren, vamos a compartirla. Denme un segundo que se me abra. ¿Dónde tengo la? Ok, bueno, el día de hoy mi computadora también dice que ya es viernes y además de eso que cambia la hora en Estados Unidos, así que dejen de inventar, no de todo me ha dicho hoy, vieran, no es broma. Me paró de funcionar hoy a medio trabajar. Y yo quedé así como, hey, ¿qué onda con Postcompu? Si todo tiene un año, ¿por qué me está fallando? Esta es una hoja que es rellenable y que literalmente esto es lo que nosotros los abogados pensamos en el momento cuando nos llega un cliente, cuando leemos una sentencia, cuando tenemos que dar una respuesta. Esto es, cuando somos juez, se lo digo yo porque me tocó escribir sentencias cuando estaba en el Poder Judicial. Cuando somos jueces, cuando tenemos que trabajar como asistentes judiciales. Eso es lo que nosotros hacemos básicamente, solo que eso está de manera ordenada. Entonces, lo primero que vemos son cuáles son los hechos. Cuando llega un cliente le dice, el desgraciado es el papá de mi hijo. Bueno, ok, es el papá. Entonces, ahí uno va apuntando mentalmente. Esto es lo que está diciendo, es haciéndolo de una manera escrita, lo que nosotros hacemos de una manera pensativa, por decirlo así. Aquí, lo segundo que nosotros hacemos es decir, ¿cuál es la pregunta que tenemos que contestar? En el caso del cliente es, ¿puedo conseguir los alimentos para ese niño? Esa sería la pregunta, ¿cierto? ¿Puedo conseguir los alimentos para ese niño? Si estoy leyendo una sentencia, usualmente nosotros le preguntamos algo a la corte. ¿Hubo una violación? ¿Tiene que entregarle Cristian alimentos al hijo de Dulce? Ese tipo de preguntas es lo que contesta la corte. Entonces, usualmente eso lo hacemos en formato de pregunta.
O sea que es una pregunta porque literalmente lo hacemos en formato de pregunta y ponemos, vamos a ver, ¿es la reelección legal en Honduras? Esa es la pregunta que tuvo que contestar la Corte. Le hicimos la pregunta y ellos tienen que contestar. Entonces, eso es el segundo paso que nosotros hacemos, que es la pregunta que tenemos que contestar. Y cuando hablamos acerca de la ley, lo que estamos diciendo es en qué nos podemos basar. Si le llega el cliente, pues entonces usted tiene que decir, ok, el código de niñez y adolescencia, el código de familia. Si estamos hablando de la reelección, que si la reelección es legal en Honduras, pues entonces ahí tendría que irme a la Constitución, tendría que irme a los tratados internacionales. O sea que ahí yo tengo que ver en qué me puedo basar. Pero si estamos hablando en una cuestión penal como la que nos estaba hablando Cristian ahorita, pues una de esas cosas en las que yo me tengo que basar es en el video del 911. Ese es un medio de prueba en el cual yo me puedo basar como juez. El video del 911, ¿cierto? Me puedo basar también en los testigos, la evidencia testifical que me puedan llegar a decir. Dígame, Georgina. Disculpe, abogada, que le interrumpa. Con respecto a ese video, ¿verdad? En la parte donde dice ley y dice en qué nos podemos basar, y ese video, abogada, o sea, yo entré tarde, un poquito tarde, la verdad, no escuché la verdad lo que el compañero explicaba, pero no necesariamente tiene que ser, o sea, en ley, o sea, escrito. Correcto. Decimos ley porque es un fundamento que nosotros utilizamos y usualmente nosotros nos queremos basar en algo que ya está escrito. Usualmente así somos los abogados, yo sé, porque yo decido ya. Ya llevo más de 20 años en esto, entonces por eso es que les digo que usualmente nos queremos basar en lo que ya existe, pero usualmente hay cosas que no existen, como por ejemplo el examen de ADN. Estoy tan viejita que cuando yo estaba en el juzgado de familia todavía no se hacían exámenes de ADN para ver si el niño era suyo. Así de viejita estoy. Y solo era cuando los litigantes tenían mucho dinero y mandaban las evidencias a traerlas a México. Oiga, oiga, se hacían el examen aquí y el laboratorio lo tenía que mandar a México. O sea que no eran personas, no era cualquier persona el que se podía hacer un examen de ADN. Ahora nosotros nos podemos pasar, sí, en la ley, pero además de eso en el examen de ADN se va a hacer el juez para decir, ajá, sí, Cristian es el papá. Porque así me lo dijo el ADN, que Cristian es el papá. Entonces, en esa ley, usualmente yo les digo, nosotros no es que usamos todo el código de familia, nosotros no es que usamos todo el código de niñez y adolescencia, son artículos puntuales los que nosotros utilizamos. No es toda la Constitución para ver si la reelección es legal. Es el artículo que dice que los hondureños podemos elegirnos, es el artículo que dice que la reelección es ilegal. Esos fueron los dos artículos importantes de la Constitución. Y luego ver qué eran los artículos que nosotros habíamos firmado a nivel internacional. Ver qué era lo que decían esos artículos. O sea que eran en total 5 artículos los importantes ahí. No era toda la Constitución. Entonces ahí cuando nosotros hablamos de la ley, son artículos precisos que yo voy a utilizar, que yo sé que eso me va a resolver. Y muchas veces me dicen a mí, abogada, y cuando redactamos ahí el escrito y ponemos el 1 y el 80 de la Constitución, y les digo yo, a ver, el 1 y el 80 de la Constitución, el 1 es que Honduras es una república, ¿verdad? Y el 80 es el derecho a petición. ¿Usted cree que con esos dos artículos yo le puedo dar alimentos al cipote? No, dice Georgina que no, que con eso no se le da. Entonces justamente es eso, sí, es importante citarlos, es parte de la naturaleza misma del abogado decir yo vengo aquí porque puedo pedirlo, pero tengo que buscar cuáles son esos artículos que realmente le aplican al caso. Ya sea que soy yo el que voy a ir con la parte o ya sea que yo soy el juez que tengo que resolver. Se lo digo por costumbre, porque ya está la parte dispositiva, el por tanto, ya lo tenemos redactado, ya está el choricero ahí en la computadora, pero si usted se fija, siempre la juez le va a decir, a ver, ¿y metiste tal artículo ahí? Ok, entonces ese es el importante, este que está ahí. Yo que soy árbitro, yo les puedo decir, ya están escritas, ya nosotros tenemos el por tanto, y después vemos y lo cogemos y decimos, a ver, ¿sale el 1250 del Código Civil o no? Ahí, o como les digo yo, la verdadera carnita.
en donde está el jugo. Ajá, bueno, esos son los artículos que nosotros usamos de ley. Y luego viene la parte que yo realmente le digo, que es la parte de lo que hace un abogado. Esto, todo esto de aquí, esto de la ley, eso me lo puede hacer mi asistente, eso me lo puede hacer un paralegal, eso me lo puede hacer un estudiante de derecho, me lo puede hacer. Pero esto de acá sí lo hace un abogado. Y esto de acá, ¿qué es? Abogada, ¿qué es esto de aquí que dice análisis? Eso de ahí es, ¿cómo es que yo voy a hacer que los hechos de los cuales yo le hablé antes le quepan a la ley que yo le estoy citando? En el caso de que me están diciendo que el hombre no quiere pagar, ok, Cristian tiene un hijo con Dulce, ahí está la partida de nacimiento. Dulce me presentó evidencia de que Cristian no ha pagado nada, que ella es la que paga la escuela, que ella es la que paga el súper, que ella es la que paga el internet, más ahora que todo es virtual, ¿verdad? Con los niños, hasta las clases, entonces, que ella es la que paga el internet, entonces, ¿qué paga Cristian? Si es la que paga la luz, el agua, el internet, la comida y la escuela, ¿qué paga Cristian? Y entonces Cristian puede venir y decirme, no, pues yo les pago el entretenimiento. Pero Cristian, el niño no puede comer con ir al cine una vez a la semana. El niño necesita comer de verdad. Entonces yo uso esos hechos y lo caso a lo que dice el código. Y el código lo que dice es que el niño necesita casa, el niño necesita alimentos que incluyen agua potable, el niño necesita, entonces yo ahí es donde hago ese análisis. En este caso en especial, esto es lo que sucedió. Entonces, eso es lo más importante que hace un abogado. Eso es lo más importante que hace un juez. Cuando usted lee la sentencia, esta sentencia que ustedes van a leer que el juez al final va a decir, usualmente muy al final de la sentencia va a decir, en este caso en específico, nosotros dijimos que Janet Caguas necesitaba tener una medida cautelar de protección y el Estado de Honduras no se la dio. O sea que ahí le están hablando de hechos específicos y de esta manera se viola el derecho a la vida. Ellos le están haciendo el análisis. Eso es lo que tiene que hacer un juez, esto es lo que tiene que hacer un buen abogado, eso es lo que nosotros tenemos que hacer en ese análisis. Y para eso se necesita experiencia, eso no lo puede hacer un paralegal, eso no me lo puede hacer mi secretaria. Ella no va a tener, quizás tenga el alcance por los años que tiene de estar al lado mío, pero no es por su entrenamiento. Eso es justamente un abogado el que lo hace. Entonces tenemos que aprender a hacerlo. Por eso es que vamos a la escuela, para aprender a hacer las cosas. Por eso es que vamos a la escuela de derecho, para aprender a hacer estos análisis. Y luego viene la última parte, que es la sentencia. Y en la sentencia es qué es lo que hemos concluido. Entonces, en el caso de los alimentos, nosotros podríamos concluir, Cristian le debe los alimentos. Entonces, Cristian debe alimentos. En otras palabras, estamos usando 3 palabras para decir cuál es la sentencia. No estamos diciendo todo lo que ha sucedido. Para eso yo hice el análisis. Aquí yo solo le estoy dando el resultado de ese análisis. Muchas veces, cuando estamos analizando las sentencias, es bien fácil saber cuál es realmente la conclusión. ¿Por qué? Porque va a salir en negrita. Le va a salir, y hasta en mayúscula se la ponen, sobreseimiento definitivo. ¿Se han fijado cuando leen las sentencias que les viene en negrita? Al lugar, no al lugar. Sí, ¿se han fijado? Desestimado. Y usualmente viene en negrita y en mayúscula. Entonces, esas sentencias son eso, pocas palabras que me dicen a mí a qué conclusión han llegado. Entonces, si no tienen un método de análisis y van a utilizar uno, utilicen este. Se los digo muy en serio, no se pongan a inventar. Miren, en este caso de la reelección, ¿es legal la reelección en Honduras? Muy fácil, solo es una palabra, sí. Ya, punto. No tengo que ponerle sí porque tal, no. El por qué tal cosa ya lo hice en el análisis. Ahí sería la sentencia, sí, punto. Esa es mi conclusión. Entonces eso es lo que tienen que llenar. Usualmente cuando ya somos expertos en hacerlo, no es fácil la primera vez, la segunda vez, o sea, esto es con práctica que uno se hace experto haciéndolo. Las primeras veces nos salen un montón de páginas porque nosotros creemos que es así, pero ya con la experiencia uno ya sabe que una página es suficiente. Usualmente en el análisis es donde más se nos va esa página, en donde puede ser que tengamos bastante también, puede ser en los hechos. Ahí puede ser que tengamos bastantes hechos, ¿verdad? Tienen que ser puntuales. Pero en el resto no, en el resto de aquí solo pongo artículo 5, 6, 7 de la Constitución.
O sea que ahí yo ya le puse. Eso es todo lo que tengo que poner ahí en esa ley. Examen de ADN. ¿Ok? Eso es lo que tienen que hacer para una de sus tareas. Como les dije, eso les sale en documentos, ¿sí? En esos documentos les comparto nuevamente el Google Chrome. Les sale aquí en estos documentos donde dice método ALAS. Si quiere la computadora, ahí está, vamos. Pobrecita, está cansada también. Método ALAS. Y luego, en la tarea de la comparación de su tratado con los derechos originales, eso va a ser aquí, en esta que dice comparación. O sea que en esa carpeta de documentos es donde ustedes van a vivir en este segundo parcial en mi clase, porque ahí están las diapositivas, ahí están sus funciones para su primera tarea y las funciones para la segunda tarea. ¿Ok? ¿Tienen preguntas sobre esta carpeta o cómo encontrarla? ¿O estamos bien ahí? Abogada, ese de método, en la primera tarea que acaba de explicar de método ALAS, o sea que vamos a trabajar sobre ese, ¿verdad? Cuadro. Uh-huh. Sí, a menos que Ajá. ustedes tengan otro método, que ya se sientan No, cómodos. Ah, ok. Si no, no tienen método, solo, entonces con ese. no, solo preguntaba porque yo pensé que solo era, como le dijera, como dijo que eran 2 páginas, pensé que de ese cuadro nos íbamos a guiar para pasarlo a otras páginas, no sé. Ahí mismo. Ah, Ahí ok. mismo. Gracias, abogada. Y como les digo, una página mínimo, pues ustedes ya ven, el cuadro es una página. Pero 2 páginas máximo. Más de eso yo les diría, empiecen a quitar, empiecen a editarse ustedes mismos. Están haciendo algo de más. Dígame, Ana. Sí, gracias, abogada. Fíjese que yo estoy en su canal de YouTube y solo puedo ver el video que grabó para la tarea, pero no puedo ver el del método ALAS ni los otros 3. Vamos a ver qué sucedió. Ahorita mismo me meto yo. Derechos humanos. Vamos a ver qué me sale a mí. Inclusive me voy a meter de otro browser para que no me salga como visto desde mi lado. Espérenme un segundo. Vamos a meternos. Bueno, nuevamente, cuando quiera. Pobrecita la compu. Es que he estado trabajando hasta tarde. Ese es el problema. Vamos a ver. Espérenme, vamos a ver. Lo voy a hacer con ustedes acá. Mientras se me abre aquí, en la otra. Aquí me salen todos, pero déjenme, me meto acá, en el Firefox, porque aquí estoy con Google Chrome. Ya les miro a ver qué sucedió. A ver qué me dice el Firefox. Me salen las 2, fíjese. Tal vez dele actualizar a su página. Ya lo hice, pero bueno, voy a seguir intentando entonces. Porfa, Gracias. o dele unos 5 minutitos y después le da actualizar, porque a veces se tarda en cargar. Ok, gracias. Perfecto. ¿Alguien más levantó la mano? ¿No? Ok. Bueno, chicos, una vez que hemos hecho eso, entonces voy a pasar ya a presentarles las diapositivas que vamos a evacuar el día de hoy. Déjenme, se me abren. Ahí están. Hoy sí, no se tardaron mucho, qué bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que a mí en lo personal me parece súper interesante. Yo sé que soy un poquito nerd en cuestiones de derechos humanos, entonces tal vez mi emoción no es su emoción. Si hablo muy rápido, entonces me detienen, por favor. Este segundo parcial nosotros vamos a hablar acerca de una comparación entre los derechos y los deberes humanos. Cuando nosotros hacemos uso de abreviaciones, derechos es una D mayúscula con un asterisco y deberes es una D minúscula. Chepia, por si acaso no se habían dado cuenta que eso es lo que hacemos, eso es lo que hacemos los abogados. D mayúscula es derechos, D minúscula es deberes. A nivel internacional es en la manera en la cual nosotros los abreviamos. Eso es algo de los abogados. Eso ni siquiera es la Real Academia Española. Ellos no dicen que eso es lo correcto, pero quizás han estado en clases y el catedrático lo abrevia
Eso es lo que significa. D mayúscula derechos, D minúscula deberes. Eso es de todo lo que vamos a hablar en este segundo parcial. Entonces, lo primero que vamos a hablar es acerca de que hay una diferencia entre los tipos de derechos humanos. Existen los derechos negativos y los derechos positivos. Y muchos de ustedes van a decir, ¿cómo así un derecho negativo, abogada? ¿Qué es eso de un derecho negativo? Entonces, les dejo para que ustedes platiquen conmigo y me digan, a ver, en su mente, ¿qué piensan ustedes cuando escuchan derecho negativo y derecho positivo? A ver, alguien que me quiera decir. ¿No? Ok. Vamos a empezar entonces hablando acerca de los derechos negativos. Cuando hablamos de los derechos negativos, estamos hablando acerca de las libertades. Y cuando estamos hablando de los derechos positivos, estamos hablando acerca de los privilegios. Entonces, muchas personas me dicen a mí, pero ¿qué tienen que ver las libertades y los privilegios con que sean derechos positivos o derechos negativos? Y eso lo encontramos en la explicación de lo que son los derechos negativos y positivos. Los derechos negativos significa que existe una obligación de que usted no interfiera y no haga algo a alguien más, ya sea en el ámbito privado o desde el punto de vista estatal, es decir, obligaciones que el Estado de Honduras ha adquirido con otros estados. Eso es lo que estamos diciendo cuando hablamos acerca del Estado. Entonces, ni el Estado, ni los organismos interestatales como la ONU y la OEA, ni Georgina, ni Jocelyn tienen una obligación de hacer algo. Lo que tienen es una obligación de no hacer algo, de no interferir. Por eso es que le llamamos derechos negativos. Mientras que en los derechos positivos es una obligación de interferir y una obligación de hacer, ya sea de parte del Estado, de un organismo interestatal o de una persona privada. Muchas veces es bien fácil hablar de esos derechos positivos cuando tenemos hijos. Cuéntenme qué es lo todo que tienen que hacer por el niño, ustedes que son padres. ¿Qué tanto tienen que hacer por un niño? Cuéntenme. Ahí lo dijo, abogada. Todo. 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 ¿Qué es lo que les tiene que dar? Cuéntenme. Por ahí empecemos. Todo lo relacionado con alimentos, que habla el código. O sea, comida. Desde educación, vivienda, vestimenta, comida. Salud. Todo, una vida digna. Salud, una vida digna. Y cuando se enferma el cipote, ¿cuánto cuesta el jarabe? Cuéntenme. Los derechos fundamentales. Sí, correcto. O sea, pero dentro de los derechos fundamentales o dentro de los derechos humanos, ya sea de cualquiera de los dos que estemos hablando, van a haber cosas en donde nosotros nos dicen que no haga algo, que no interfiera, pero en los derechos positivos estamos diciendo, en estos derechos usted tiene que hacer. Y ahí nos estaba diciendo Simeón todo lo que tiene que hacer por su hijo. Le tiene que dar comida, le tiene que dar agua, le tiene que dar educación, le tiene que dar salud, le tiene que dar medicina, le tiene que dar ropa. ¿Verdad que sí? O sea, tener un hijo no es barato. A mí por eso me da risa cuando todo el mundo me dice, abogada, ¿cuándo va a tener el hijo? Y yo digo, ¿será que me van a pagar siquiera el ácido fólico? Siquiera. Que tanto me dicen que tenga cipote, ¿será que me van a pagar el ácido? Porque es que desde antes que uno sale embarazado empiezan a fregar los niños, no es broma. Desde que usted tiene que ir al ginecólogo y el ginecólogo le dice, mire, tiene que empezar a dejar los embutidos y tiene que dejar de beber y tiene que dejar tal cosa y tiene que aquí, tiene que allá y ni siquiera uno está embarazado y ya le vienen diciendo las reglas. O sea que es una inversión, así hay que verlo, porque si uno lo mira como gasto, puede estrangular al cipote, pero en realidad es un montón lo que uno tiene que hacer por ese niño. Tiene que velar por los sentimientos del niño. Y si no, miren ese caso que se volvió famoso esta semana de un niño al que le estaban haciendo bullying y se suicidó el niño. O sea que usted, además de que tiene que ver por cómo está de vestido y comido el cipote, tiene que ver sus emociones también. Tiene que ver si está bien emocionalmente. Y si usted está cansado y quiere dormir unos 10 minutos más, buena suerte, ¿verdad?
Dice Georgina que eso es mentira, eso de dormir hasta tarde un sábado. No sé, es que yo no puedo opinar ahorita, abogada, porque no tengo hijos. Pero ya he escuchado a sus amigos, por lo menos yo con mis amigas. Sí, abogada, sí he escuchado. Yo las escucho que me dicen, ¿qué celos tenemos de vos y tu esposo? Porque pueden dormir hasta tarde. Y yo, ¿será que no se dan cuenta que el mío es militar y aunque ya está retirado, la choreta no se la han quitado? 5 de la mañana y ya tienen los ojos pelados. Pero la mayoría de las personas me dicen a mí, pero si vos querés, te podés quedar en la cama. Pero si vos querés, podés ver las películas que querás. No tenés que pensar en que el cipote está ahí. O sea, la vida cambia de manera completa cuando uno tiene un hijo. Y la ley nos obliga a hacer cosas por ese niño. Nos obligan a hacerlo. Y hay cosas que el Estado también está obligado a hacer. Esos son los privilegios. Y no a todos le vamos a dar el mismo privilegio. Y luego están los derechos negativos. Y en los derechos negativos estamos hablando de que no deberían de hacer nada, no deberían de interferir, no deberían de inmiscuirse en nosotros. Y ahí nosotros tenemos el más claro de todos, el derecho a la vida. Nadie debería de interferir en mi vida, nadie debería de quitarme mi vida. Ni el Estado, ni porque se enojó Mario. Nadie debería de matarme, o sea, no haga algo. Esos son los derechos negativos, no haga algo, no interfiera en ese algo. Muchos me dicen a mí el derecho a la religión, claro que sí, nadie debería decirme a mí, usted debe de ser católica, protestante, evangélica, usted debe de ir a la iglesia de los santos de los últimos días. Nadie debería de decírselo. Es cierto de que sus papás lo van a guiar a uno. Eso es parte de las obligaciones que ellos tienen, el guiarlo a usted. Eso es obligación del padre. Pero ya una vez que usted tiene mayoría de edad, usted puede decidir seguir yendo o retirarse o cambiarse. Y decir, no, mis papás toda la vida fueron al San Juan Bosco. Desde que yo tengo uso de memoria, fueron al San Juan Bosco, pero no, yo no quiero ir al San Juan Bosco, yo voy a otra iglesia, aunque sea la misma católica, pero voy a otra iglesia. Y muchos me dicen a mí, sí, pero la San Juan Bosco tiene parqueo y es grande. Sí, les digo yo, pero yo estoy en Valle de Ángeles. ¿Para qué voy a bajar desde Valle de Ángeles a irme a meter allá por el San Miguel con esa cantidad de carros, especialmente ahora, hoy en día? No, les digo, eso es lo que era. Yo voy a ir a la iglesia que me queda más cerca, esa soy yo. O puede ser que yo venga y diga, pues yo no quiero ser católica más. Yo quiero ahora ser, no sé, musulmana. Pues ese es mi rollo, ese es algo que yo decido. Esas son las cosas en donde nadie debería de meterse. La libertad que yo tenga de pensar como yo quiera, de que me guste lo que a mí me guste. Eso es mío. Una libertad muy importante que nosotros tenemos, nosotros los abogados, de una manera muy especial, de una manera muy especial también los médicos. La libertad que tenemos de tener los clientes que queramos. Nadie me debe de obligar a mí a tomar un cliente. Imagínese que alguien venga y lo obligue a usted. No, mire, ve, usted a partir de mañana va a defender a, no sé, al negro lobo. Óigame, empecemos. No sé nada de penal. No sé nada acerca de casos de narcotráfico. ¿Cómo yo voy a defender al negro lobo? Eso solo desde el punto de vista profesional. Pero ahora desde el punto de vista personal, ¿y si yo no me quiero meter con narcos ustedes? ¿O no me quiero meter con alguien que es un supuesto narco? Nadie debería de obligarme a mí a hacer con mi profesión lo que yo quiera hacer. Ahora, si usted quiere ir a defenderlo, pues nadie le debería decir que no le defienda. Nadie debería decirle, no, ningún abogado de Honduras puede defenderlo. O sea, ¿cuenta de qué? Si el hombre tiene el derecho a la defensa, ¿verdad? Ya sea que él hizo o no hizo, él tiene el derecho a que alguien lo defienda. Entonces, la libertad de conciencia que nosotros tenemos de quién es mi cliente, eso nadie nos lo debería de quitar. Nadie debería de meterse, de inmiscuirse en eso. Entonces, esas son las negativas, en donde a usted le dicen, usted tiene esto y nadie debería de tocarse. Mientras que los privilegios es donde nos dicen, ok, usted, vamos a ver, es un ciudadano de Honduras, es un residente de Honduras. Pues fíjese que ahora tiene que pagar impuestos.
Yo no conozco a nadie que le guste pagar impuestos. Eso se lo digo muy en serio. No conozco a nadie que le guste pagar impuestos. Eso es un mito. Eso, conozco un montón de gente que dice que deberíamos de pagar más impuestos, pero no conozco a ninguno que diga, a mí me gusta pagar impuestos. ¿Verdad que no? ¿A quién le gusta pagar impuestos? ¿Ustedes? Dice Ana que con ella no. Georgina tampoco. ¿Verdad? Pero eso es algo que a nosotros nos obligan a pagar. ¿Y por qué tenemos que pagar los impuestos? Primero que todo, nos están obligando a hacerlo. O sea que tenemos que hacerlo. Pero segundo que todo, tenemos que hacerlo para pagarle a todos los empleados del sector público. Por ahí empecemos. Y eso va desde el profesor, el médico y la enfermera que trabajan en el hospital público, la profesora que le da clases a su propio hijo o que puede ser que usted nunca necesite de ellos, pero que ahí están, hasta la presidenta de Honduras. El salario de ella tiene que salir de algún lugar. Así que es por eso que pagamos impuestos, pero además de eso, pagamos impuestos por todos esos programas que nosotros vemos. Desde la construcción de una carretera, de un puente, la construcción de un edificio, la construcción de un hospital, la adquisición de hospitales móviles, que todavía sigo esperándolos. ¿Cuántos pacientes han visto? No sé. Si mejor se ríe. Pero es la verdad, todas esas cosas salen de una obligación que usted tiene de pagar los impuestos. De ahí es que sale. No es de otro lugar que sale. Y muchas personas me dicen a mí, abogada, pero si son donaciones, pero ustedes no se han fijado que ahora las donaciones de Honduras vienen con nombre y apellido. Y le dicen a usted, solo puede usar este dinero para comprar este cemento. O sea que ni siquiera es que le dicen comprar cemento, es que le dicen comprar este cemento de manera específica. ¿Por qué? Porque nos han encontrado que somos bien mañosos. Y no solo es en Honduras que vienen así, sino es a nivel mundial. Y la razón por la cual vienen así es porque ese dinero sale de algún lugar y el lugar de donde sale es de los impuestos de ese estado que nos está donando el dinero. O sea que al final del día a alguien hemos obligado que tiene que hacer ese algo para que nosotros podamos tener todos estos privilegios. Esos son privilegios. Entonces, muchas personas me preguntan a mí, ¿por qué nosotros tenemos privilegios? Y entonces les hago la pregunta a ustedes. La más fácil de todas es, ¿qué sucedería con los hijos si usted no hace nada por ellos? A ver, algún papá que tenga yo aquí, ¿qué sucedería con sus hijos si usted no hace nada por ellos? ¿Qué creen ustedes? Buscan el camino equivocado, abogado. Merlin dice que se van por el camino equivocado. Y si no les da de comer, Merlin, ¿qué cree usted que les pasaría a ese cipote? No, no rinden, no desnutridos, no, muchas cosas. Sí, muchas cosas. O sea, va desde lo más sencillo a darles agua potable. Si usted no le da agua potable a un niño, Pérdida se de los llena de derechos. conchas. A ver, dígame, Simio. Pérdida de los derechos ahora. Desde la patria potestad, el régimen de comunicación y visita, todo eso. O sea que habrían consecuencias negativas no solo para el niño, sino para usted. ¿Cierto? Hasta lo podrían dar en adopción a saber a quién, ¿verdad? Ok. Entonces, la razón por la cual nosotros tenemos privilegios es por el hecho de que hemos visto que hay un vacío, que no necesariamente todos los padres son responsables, que no necesariamente la comunidad va a suplir la necesidad. Si vemos personas que se quedan sin hogar, ¿será que la comunidad le va a abrir los brazos o será que necesitamos tener albergues? Si hay desastres naturales, ¿qué vamos a hacer? Y si no está el gobierno para construir carreteras, ¿quién las va a construir? Y mientras construyen las carreteras, ¿quién va a proteger el medio ambiente? O sea que nosotros nos hemos dado cuenta que no necesariamente dejarlo todo completamente a la libertad, dejar que no exista el gobierno, básicamente, dejar que la gente haga lo que ellos quieran, no necesariamente eso produce lo que les he mencionado ya en clase, ciudadanos productivos. ¿Cómo va a funcionar la empresa privada si no hay carreteras? Piénsenlo.
¿Cómo van a funcionar los churritos y las semitas y la coca si no hay carreteras para llegar a la pulpería? ¿Cómo vamos a recibir energía eléctrica? ¿Cómo vamos a recibir agua potable? Bueno, en Honduras no recibimos agua potable, pero ¿cómo vamos a recibir agua en la casa? ¿De dónde la vamos a sacar? ¿Será que si se lo dejamos así a la comunidad va a saber cómo proteger esos caudales de agua para que no se sequen? ¿Será que van a poder hacerlo? ¿Será que van a poder construir plantas de tratamiento de agua para que siquiera no lleguen aguas negras y se queden estancadas? Entonces, esas preguntas nosotros nos las hemos hecho históricamente y la respuesta es, pues fíjense que no, al final del día necesitamos tener reglas del juego, reglas que nos digan cómo hacer para que esta sociedad funcione. Y eso justamente son los privilegios. Y vamos a ver muchos que vamos a decir, pero yo nunca me he privilegiado. No lo miren desde ese punto de vista. Desde el momento en que usted paga un impuesto, que eso lo paga hasta el hijo de Simeón cuando compra un churrito, ¿verdad que sí, Simeón? Hasta con comprar un churrito usted paga el impuesto. Entonces, desde que usted paga un impuesto, usted está contribuyendo a ese privilegio. Desde el momento en que usted, en cualquier momento de su vida, usted o alguien de su casa ha trabajado para el gobierno, usted se ha beneficiado de esos privilegios. Desde el momento en el cual usted ha utilizado una carretera, usted se ha beneficiado de un privilegio. Si usted alguna vez ha necesitado de los bomberos, de la policía, de las Fuerzas Armadas, usted se ha beneficiado de un privilegio. Entonces los privilegios son importantes al final del día, porque sin ellos, ya sea que son pocos los que nos da el Estado o que sean muchos los que nos da el Estado, sin ellos no funcionaríamos de una manera inteligente como sociedad. ¿Me entendieron bien lo que es un privilegio y lo que es una libertad? Sí, abogado. Ok. En otras palabras, los derechos negativos es el respeto a este derecho, que significa no bloquearme. Usted no debería de bloquearme en lo que yo deseo hacer. Hay un caso famoso en Estados Unidos que es acerca de una persona que hacía pasteles para bodas, 15 años, bueno, 16, porque en Estados Unidos son los 16 años los que se celebran, para cumpleaños, para cualquier evento. Él hacía pasteles. Llegó una pareja de homosexuales y le dijeron que ellos querían que le hicieran su pastel. Le dice con mucho gusto, ¿para qué evento es su pastel? Y ellos le dijeron, para nuestra boda. Y él les dijo, fíjese que yo no puedo porque mi religión no reconoce los matrimonios del mismo sexo. Y yo respeto mi religión y yo no puedo cocinarles el pastel. Ese es un talento que yo tengo. Es una habilidad que yo he desarrollado. Y yo no voy a utilizarla en contra de lo que la religión mía dice, la religión evangélica. Y entonces lo demandaron. Y el caso llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América. Y adivinen qué le dijo la Corte Suprema de Estados Unidos. Señor pastelero, usted es el dueño de su propia conciencia. Y usted puede usar sus talentos y sus habilidades para lo que usted quiera. Y si usted no quiere hacer un pastel para esta pareja de homosexuales, no tiene que hacerlo. Porque yo no voy a interferir en su libertad religiosa. Eso le dijo. Literalmente 6 meses después, una fotógrafa. Llegaron a la fotógrafa. Otra pareja, esta vez de lesbianas. Los otros eran gays. Esta es una pareja de lesbianas. Llegó y le dijo, quiero que nos tome fotos. Y ella así con mucho gusto, ¿para qué evento? Y ellos le dijeron, para nuestra boda. Y ella le dijo, yo no puedo fotografiar una boda de lesbianas porque está en contra de mi religión. Exactamente lo mismo sucedió, llegó hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos y la Corte Suprema de Estados Unidos le dijo, señora fotógrafa, usted no tiene por qué usar su conciencia en contra de su libertad religiosa. Usted no quiere tomar esas fotos, no las tome. ¿Existen otros fotógrafos? Sí. ¿Algún otro dijo que sí? Sí, mire, aquí están las fotos. Ellas ya se casaron y aquí están las fotos. Las saqué de Facebook. Así les dijo la fotógrafa, literalmente. Aquí están, miren. Esto fue hace 2 años. Aquí están las fotos. Las saqué de Facebook. Ah, ok. Entonces sí pudieron conseguir una fotógrafa. Y si pudieron tomarse las fotos para su boda. Entonces usted no tiene por qué hacerlo. Usted tiene libertad de conciencia para hacerlo. No es la única. Cosas que ha sucedido con los médicos y las enfermeras en Italia.
hace, vamos a ver, 7 meses. Demandaron a un médico y a una enfermera de manera específica porque una mujer llegó al hospital y dijo que ella quería tener un aborto. Y el médico le dijo, fíjese que yo soy católico, yo no creo en el aborto, yo no le puedo hacer su aborto porque quedaría en mi conciencia que yo utilicé mis habilidades médicas para que usted se hiciera un aborto. Ellos estaban en un hospital, él no era el único médico ahí. Y lo que sucedió fue que 10 minutos después encontraron otro ginecólogo, el otro ginecólogo le hizo el aborto a la mujer. Cuando el siguiente ginecólogo la estaba preparando, llamó a una de las enfermeras y la enfermera dijo, mire, disculpe, pero es que yo soy católica y además de que soy católica, soy catecúmena. O sea que no solo es que soy católica de nombre, sino que en realidad yo hago mi experiencia de vida como catecúmena. No puedo participar en este aborto. Está en contra de mi fe. ¿Y qué hicieron? Literalmente, vieron a esta enfermera, se dieron la vuelta acá y le dijeron, ¿y usted puede? Sí, bueno, entonces vamos, que le vamos a ir a hacer el aborto a la mujer. Le hicieron el aborto a la mujer, pero ella se sintió ofendida. Y entonces demandó al médico y a la enfermera. En estos momentos está en apelación, pero en primera instancia ya le dijeron a la señora, deje de ser tan zángana, uno puede decidir qué es lo que uno quiere y no quiere hacer con sus habilidades profesionales. Y el médico, primero que todo, no era emergencia. No era como que la mujer estaba en un proceso activo de haber perdido a su niño o algo de esa naturaleza, sino que ella de simple y llana voluntad quería hacerse un aborto. Entonces le dicen, primero que todo, no era emergencia. Segundo que todo, otro médico le hizo su aborto, entonces no entendemos cuál es el problema. Además de eso, él tiene la libertad de conciencia de hacer con su profesión lo que él quiera. Así como el otro médico tuvo la libertad de decir, yo sí se lo hago, él tiene la libertad de decir, yo no se lo hago. Entonces esto es algo que no es algo que solo existe en Honduras, esto es algo internacional. Dígame, Ana. Abogada, lo mismo ocurre en estos casos de que están demandando a las compañías porque solo aparece el sexo femenino y masculino. Sí, veamos, eso es parte de la agenda de los LGTB. Esta semana he estado en la Comisión sobre el Estatus de la Mujer en estas negociaciones y una de las cosas que me tiene frustrada, ahorita están hablando acerca de una resolución y como parte de la resolución quieren que digan que la Comisión del Estatus sobre la Mujer reconoce que estos derechos de los cuales vamos a hablar son para las mujeres y para aquellos que se identifiquen como tales. Y están hablando acerca de la lactancia. Simeón, usted tuvo un hijo, ¿usted le dio de mamar a ese niño? Dice que no, que él no. Explíqueme a mí qué hombre da de lactar. Es que han llegado al punto del ridículo ustedes. Miren esto que está sucediendo con los atletas que dicen que Leandro no puede competir con los hombres, entonces ahora Leandro va a competir con nosotras. ¿Ustedes creen que le vamos a poder ganar? No, porque el hombre físicamente es distinto a la mujer. O sea, yo creo que eso nos lo enseñaron desde chiquito, ¿verdad? Que los hombres y las mujeres somos distintos físicamente. Y eso no es algo que solo decimos. O sea, el hombre tiene más masa corporal que la mujer cuando se trata de los músculos. Y si no, dígale a un hombre que le coja un saco de cemento y después póngase usted al lado a coger el saco de cemento, a ver qué tal nos va. O sea, eso es lo más fácil del mundo. Nosotros no somos iguales. Las mujeres podemos hacer cosas que los hombres no, y los hombres son mejores en hacer ciertas cosas que nosotros no. Una de las cosas muy drásticas que nosotros vemos es esas cuestiones de los atletas. La atleta número 1 femenina en tenis, si usted la mete para verle su velocidad, para verle la fuerza en su raqueta, en sus servidas, para verle todos los datos, ella acaba siendo la atleta número 200 si la metemos en el ranking con los hombres. Serena Williams sería número 200 si estuviera compitiendo con los hombres. O sea que los hombres y las mujeres somos distintos, tenemos diferencias, no somos igual. O sea, eso es lo más lógico del mundo. Y algo que ha sucedido, que es bastante drástico, es que parte de la agenda, que eso es algo que es muy conocido a nivel mundial, la agenda de los LGTB, es eso, que ellos quieren que dejen de decir hombres y mujeres. Les digo, ¿y entonces qué somos?
No, ahora usted tiene que decir que, ay, si es que se me olvidó decirles. Ahora a los niños uno no les puede poner nombres. Oiga bien, no le puede poner nombres hasta que el niño cumple 13 años y el niño decide cómo llamarse. Porque eso es imposición de identificación personal. Y como es identificación personal, el niño es el que tiene que decidir. Y yo quedé así como, bueno, yo estoy muy confundida porque en realidad yo me llamo Laura desde que nací, o sea, desde antes que yo naciera, yo sabía que iba a ser mujer y yo fui Laura. Imagínese que usted no tuviera nombre y que usted decida cuál es su nombre a los 13 años y especialmente a los 13 años cuando uno va a saber ni qué es lo que anda pensando en la vida. Pues yo me quiero llamar, no sé, Menta, y entonces así se va a llamar usted, Menta, y si no, pregúntele a un niño de 3 años cómo se quiere llamar. Transformer, Goku, eso le van a salir diciendo. ¿Verdad que mire, si mío se ríe porque sabe que es cierto? Hoy yo soy Goku. Cristiano Ronaldo, abogado. Dígame yo. Cristiano Ronaldo, abogado. Ah, sí. Messi, Cristiano Ronaldo, me quiero llamar. Sí, así van a acabar ustedes. Entonces, yo quedo así como, yo no sé qué están pensando estas personas realmente, pero ellos quieren realmente cambiar la ley. Y les digo, ¿cómo es posible que nosotros estamos permitiendo que ellos cambien la ley en ciertos lugares para que esto sea aceptable? No, eso no es lógico, eso no es normal, eso es anormal justamente, ¿verdad? Entonces, sí, esas cosas son cosas que nosotros estamos viviendo, lo vivimos desde el punto de los derechos humanos, porque miren, yo muchas veces les digo, discúlpame, pero es que vos no sos diferente a mí, yo soy humano y vos sos humano. Al final del día los dos somos seres humanos y merecemos los mismos derechos y el mismo respeto. Vos querés inventar un nuevo derecho, el derecho a autonombrarse, así le están diciendo a eso, el derecho a autonombrarse. Y lo tiene que tener usted a partir de los 13 años. Y usted tiene que ir al Registro Nacional. Yo a los 13 años ni siquiera sabía que era el Registro Nacional de las Personas, ustedes. Mucho menos como para saber que tenía que ir a los 13 años a decir que me llamo Goku o Marilyn Manson, yo no sé, ustedes no. Cristian Nodal, yo no sé cómo me iba a poner, pero le apuesto que no hubiera sido Laura, porque uno a los 13 años odia todo lo que el papá y la mamá le dice, ¿verdad? Que uno sabe todo y ellos no saben nada. Entonces ahí Laura no me hubiera puesto porque mi mamá es Laura, a saber cómo me hubiera puesto, ¿verdad? Entonces ese tipo de cosas no son correctas. Pero justamente cuando hablamos acerca de los derechos negativos es no interfirás, no te metas, no me bloquees. Eso es lo que estamos diciendo. Yo tengo esta libertad y vos no deberías de bloqueármela. Mientras que en los privilegios es qué es lo que tenés que proveerme. Nosotros como ciudadanos tenemos que proveer el impuesto, así de sencillo. Queramos o no queramos. Ay, pero son una ONG y esa ONG compra computadoras, esa ONG paga parqueo, esa ONG paga agua. Si se fijan ahí sale tributo, ¿verdad? Al final, bueno. Entonces al final del día ellos sí tributan. Y todos los que trabajan para ONGs, no sé si ustedes saben esto, si usted trabaja para una ONG y gana un salario, tiene que pagar impuestos sobre ese salario. O sea que no es cierto que las ONGs no pagan nada, no es cierto. Las ONGs que están funcionando y funcionan legalmente y funcionan bien, pagan impuestos igual a todos nosotros. Obviamente ellos no tienen entradas, entonces como ellos no tienen esas entradas, porque no tienen esa finalidad de lucro, ellos no tienen que pagar por eso que ellos reciben. La gran mayoría de ellos reciben donaciones. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que proveer? Los impuestos, todos los que estamos vivos y respiramos. Los padres de familia tienen que proveer para los hijos. Eso ni dudarlo. Los que ya tenemos padres que son mayores, tenemos que proveer para ellos en Honduras, ¿verdad que sí? Tenemos obligaciones con los padres de la tercera edad. Al menos yo sí sé que yo tengo esas obligaciones. Gracias a Dios, pues yo tengo 2 padres que hasta el momento me han salido bastante saludables y han respondido mucho por ellos mismos. Pero al final del día yo sé que en algún momento ellos van a dejar de trabajar, en algún momento ellos van a dejar de tener ingresos y en algún momento pues me va a tocar a mí y a mi hermana ayudar a mis padres. Y así varios de nosotros tenemos que hacer. Entonces tenemos que proveer por esos de la tercera edad, tenemos que proveer por esos desamparados, esos niños que están en proceso de adopción, esos niños que los sacan de sus casas porque están en algún ambiente no sano. ¿Quién les va a dar de comer? ¿Quién les va a dar de dormir? ¿Dónde van a hacer sus necesidades? O sea que todas esas preguntas nosotros las contestamos de esa manera. Y si usted aún así dice, yo no quiero tener nada de esto, yo quisiera que el gobierno no se metiera en nada de esto,
Pues usted al final del día siempre va a usar las carreteras. Por lo menos eso, yo me aseguro de que todos usamos las calles y las carreteras. Puede ser que nunca utilicemos el sistema público, puede ser que nunca vayamos al seguro social, puede ser que nunca utilicemos una escuela pública, pero las calles sí las utilizamos y las carreteras también. Entonces, esos son parte de los privilegios que nosotros tenemos. Eso es algo que nos provee el Estado, que nos da el Estado, que Honduras se ha comprometido a darnos infraestructura. A nivel internacional lo ha hecho, se ha comprometido a darnos infraestructura. Y por ende, nosotros tenemos esas calles y esas carreteras que sí las utilizamos. Ok, tenemos preguntas sobre este tema. Derechos negativos y positivos. ¿No? No, abogada, claro, está claro. Ok. Hola. Hola, ¿cómo está? Bien, usted, gracias. Y disculpe que me conecté tarde porque salí tarde del trabajo. Yo sé, los viernes son difíciles. No, Sí, no se preocupe. disculpen, ok. Luego vamos a ver algo bien interesante, que yo sé que varios de ustedes se han preguntado en algún momento, porque yo me lo preguntaba como estudiante de Derecho, y nadie me lo había explicado. ¿Algunos de ustedes saben cuál es la diferencia entre considerandos y preámbulos? ¿Cuál será la diferencia? Los considerandos, abogada, entiendo que es en lo que se basa una ley, un decreto para operar o una sentencia. ¿Y el preámbulo? Ahí sí no. O el preámbulo es el por tanto. Es pre, o sea que antes de. Existen preámbulos, si ustedes se van a la Constitución de Honduras, por ejemplo, la Constitución tiene un preámbulo, el Código Civil de Honduras tiene un preámbulo, Código Penal, el viejo, porque el nuevo no lo he leído, pero el viejo yo sé que tiene un preámbulo. Entonces, ¿cuál será la diferencia? Considerando que está muy bien lo que nos dijo Cristian, es en lo que se basan, pero ¿y el preámbulo qué es? Pues si se fijan también tienen preámbulo y considerandos. Tanto la Constitución como el Código Civil como el Código Penal viejo. Tienen considerandos y tienen preámbulos. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia. Los considerandos explican el razonamiento. Es decir, ¿por qué yo estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que me llevó a tomar esta decisión a mí? ¿Por qué yo estoy haciendo una nueva constitución? ¿Por qué yo estoy haciendo un nuevo código? ¿Por qué esta ley es lo que yo deseo que exista? Denme 2 segundos. Tienen visitantes. Stan. Stan. ¿No? Ok, mi amor. Voy a cerrar la puerta. Bye, bye, mi amor. ¿No? Venga. Tienen visitantes. Aquí lo viene a ver Stan. Vino a verlos, los escuchó y vino a dijo, ¿alguien está hablando ahí con mi mamá? Ay, qué lindo. Hola, mi amor. Oh, qué linda. Es perrito. Es varón. Perrito. Es Sí. perro. Es poodle con cocker spaniel. Pero me imagino que siempre que esté en clase va a que lo agarre de seguro, ¿verdad? Sí, de vez en bueno, él llega a UTH los días de examen. Los que son presenciales. Él llega. Está entrenado en estrés. Ok. A él lo entrenaron en estrés, en detección de estrés. Y entonces él llega y se le sienta al lado y les mueve la colita hasta que usted lo soba. Es caso serio. Ok. Hoy lo necesitaba entonces. Pues, hablándoles entonces estaba de los considerandos. El considerando les explica el razonamiento. Es decir, por qué yo estoy actuando como estoy actuando. Mientras que el preámbulo les explica el contenido. ¿Qué es lo que va a salir en la ley? ¿Qué es lo que va a salir dentro de esta sentencia? ¿Qué es lo que va a hablarse en este reglamento? En otras palabras, el considerando les dice por qué yo estoy actuando y el preámbulo les dice esto es lo que va a salir. Esa es la diferencia entre un considerando y un preámbulo.
Cuando nosotros hablamos de los considerandos, nosotros los encontramos en la mayoría de los textos legales y judiciales. Así como les decía Cristian, en las sentencias sale considerando. Claro que sí. Es más, en la mayoría de las sentencias le sale la palabra considerando. ¿Se han fijado en eso, verdad? Especialmente en Honduras, la mayoría de las sentencias le dice considerando, considerando, considerando. O lo que muchos de los jueces le dicen, el considerando número 13 dice tal cosa. Porque en Honduras nos hemos quedado con denominarlos simple y llanamente considerando. Cuando usted mira resoluciones de otros estados o cuando mira sentencias que vienen de la Corte Internacional de Justicia, por ejemplo, usualmente esas sentencias vienen con otros verbos. Vienen con el verbo como reflexionar, investigar, ¿sí? O sea que existe una lista de verbos que ellos utilizan dentro de los considerandos, ya sea que los utilizan en cuestión activa o que los utilizan en cuestión inactiva. Es decir, ellos pueden decir investigando, razonando, conociendo, recordando. Ustedes van a ver que les van a salir ese tipo de acotaciones y luego en el por tanto lo usan reforzaremos, haremos, es decir, lo hacen activo. Pero el punto es que eso sigue siendo considerando, es decir, es un razonamiento que sale dentro de los textos legales y judiciales. Eso tiene un valor jurídico. El valor jurídico que tiene un considerando es justificar y explicar. Tiene un valor jurídico de decir, esta es la razón por la cual yo estoy haciendo algo. Estoy justificando mi actuación. Voy a darte la reelección por esto. Explicar qué es lo que ha sucedido, qué es lo que está sucediendo en ese momento, por qué es que estamos tomando esa decisión en ese momento específico, por qué estamos emitiendo una nueva ley, por qué estamos haciendo este nuevo código o este nuevo tratado. Es decir, ellos van a justificar y van a explicar qué es lo que está sucediendo o qué es lo que ha sucedido que nos lleva a este momento. Luego vemos el preámbulo. Usualmente los preámbulos los encontramos en las constituciones y en los tratados. Ahí es usualmente donde nosotros encontramos los preámbulos. ¿Por qué los encontramos ahí? Porque los jurisconsultos han considerado que estos son documentos altamente importantes. Y entonces nosotros debemos de tener una explicación acerca de su contenido. ¿Qué es? Es una constitución, entonces eso va a ser distinto, va a ser la ley superior adentro de un estado. Entonces vamos a darle esa explicación de contenido. Dentro de los tratados ustedes van a ver que le va a salir en algunos de ellos un preámbulo, especialmente cuando son cartas constitutivas o que han dado origen a un organismo internacional. Entonces ahí le van a salir preámbulos. El valor jurídico de un preámbulo difiere dependiendo de qué escuela es la cual yo crea en ella. Existe la escuela alemana y esa escuela alemana dice que los preámbulos tienen fuerza de ley. Miren qué interesante. Según la escuela alemana, si usted redactó un preámbulo y lo incluyó como parte de su tratado, de su constitución, ese preámbulo es parte de la ley y tiene fuerza de ley y tiene que ser respetado como que si fuera ley. En otras palabras, es parte integral de algo que se me puede violar. Es parte integral de por qué yo puedo ejecutar una demanda, iniciarla, que se me adjudique y luego yo tener que ejecutar esa demanda. En otras palabras, es ley el preámbulo. Esa es la escuela alemana. Y luego existe la escuela francoamericana. Y en la escuela francoamericana, nosotros lo que vemos es que ellos dicen que eso no es una ley, sino que eso que nosotros llamamos preámbulo es una interpretación que le podemos dar a la ley. Entonces esas son como las dos escuelas que tenemos y ustedes van a ver que en varios temas del derecho hay dos escuelas o más, pero esas son las dos escuelas que tenemos en cuanto al preámbulo. Una de ellas nos dice tiene fuerza de ley, tiene que ser obedecida como la ley, se puede violar como la ley y nosotros podemos demandar por una violación
a ese preámbulo. Y luego está la escuela francoamericana y la escuela francoamericana nos dice, no, esto es una interpretación a la ley. Esto es algo que el juez va a considerar y él va a decir, sí, es cierto su punto de vista porque eso que nosotros llamamos el espíritu del legislador está puesto adentro del preámbulo y ahí nos quedó claro que eso era lo que ellos querían decir, ¿sí? Entonces esa es la escuela francoamericana. Y luego nosotros vemos cuál es la finalidad. La finalidad del considerando es explicar la realidad aplicativa de la norma, es decir, cómo yo voy a aplicar esa norma dentro del tratado, dentro de la ley, dentro de la constitución o dentro de un caso específico. En otras palabras, yo estoy aplicando algo a una realidad. Eso es lo que yo estoy haciendo. Y la finalidad de los preámbulos, primero que todo, es socializar la ley. ¿Cómo yo voy a socializar la ley? Significa cómo yo voy a educar a esta población, qué es lo que yo le quiero decir, cómo voy a conectar yo emotivamente con estas personas. Eso es la socialización. Y lo segundo que hacen los preámbulos es una integración social ética y además de social ética, social moral. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero hacer es, primero que todo, poner las reglas éticas del juego. No solo es que yo quiero que la ley sea lo que es, sino que yo además quiero de que todas las sociedades, ya sea sociedad religiosa, sociedad legal, sociedad de arquitectos, todas estas diferentes grupos que emiten valoraciones éticas acepten que esta es la ley. Una cosa es que esté en papel y que nosotros digamos, sí, la reelección es legal en Honduras, y otra cosa es que los movimientos políticos y los movimientos legales y la empresa privada esté de acuerdo con esa resolución. En otras palabras, queremos tener un impacto en la ética de esa sociedad. Pero además de eso, queremos que usted lo internalice y que ahora sea parte de su propia moral. O sea que queremos tener un impacto en esos tres grandes sistemas normativos. Eso es lo que queremos decir. Ese preámbulo, pues está dentro de una ley que es parte del sistema normativo externo coercitivo. Pero además de eso, yo quiero que sea parte de la ética del sistema normativo externo no coercitivo y que sea parte de la moral, de mis reglas personales, del sistema normativo interno no coercitivo. Tenemos preguntas sobre considerandos y preámbulos. ¿O estamos bien sobre este tema? Estamos bien, abogada. Ok, me alegra que me digan así. Bien, entonces ahora vamos a hablar acerca de estos dos grandes textos legales, uno que le da vida a la ONU y uno que le da vida a la OEA. Y vamos a hablar acerca de las diferencias que estos tienen. Estos son justamente los textos que explicamos en los 3 videos que están en el canal, pero además de eso, estos son los textos que ustedes van a comparar su tratado, el que ustedes escogieron, con estos textos. Entonces vamos a ver cuáles son las diferencias primarias, las primeras que salen en estos textos, que le da vida a la ONU y que le da vida a la OEA. Empecemos con cómo se llaman. El texto que le da vida a la ONU se llama Declaración Universal de Derechos Humanos. El texto que le da vida a la OEA se llama Declaración Americana, ya con eso es una diferencia, una es universal, la otra es americana, de los derechos y deberes del hombre. Muchas personas me dicen a mí, y de la mujer, así como Ana me estaba hablando a mí acerca de que todas estas cuestiones que ahora se dan, ¿verdad? Bueno, señores, cuando nosotros hablamos legalmente, nosotros tenemos una expresión que se llama erga omnes. ¿Ustedes la han escuchado esa expresión? Erga omnes. Usualmente la vemos en derecho constitucional si nos queda tiempo. 3 unidades valorativas. Usualmente
Les digo yo, es muy poco. ¿Pero han escuchado ustedes la expresión erga omnes? Abogada, la he escuchado en la clase de penal, fíjese, pero no nos habían explicado qué es. Erga Todos y omnes, para todos. correcto, significa con efecto o para efecto de toda la raza humana. ¿Por qué? Porque en el tiempo de los griegos y los romanos, nosotros éramos considerados una raza. La raza humana y la raza animal. Así era como nos denominaban. Para ellos, los perros, por ejemplo, eran una raza. Y nosotros los humanos éramos otra raza. Dígame. Pero orgafecto es algún latinismo. Sí, erga omnes. Así se conoce. Ahorita se los escribo en el chat. Vamos a ver, vamos a poner el chat acá. Ya, espérenme un segundo que se me abra. Erga omnes. Así se escribe. Algunos otros lo ponen de esta manera porque, como les digo, hay ciertas cosas que los lingüistas todavía no nos han dicho cómo se hace de manera correcta. Entonces, puede ser con doble M o con una M y una N, pero esa es la expresión. Erga omnes. Es una expresión en latín. Existe desde el tiempo de los griegos y los romanos y significa con efecto o para efecto de toda la raza humana. Porque como les digo antes, nosotros lo que considerábamos es que el hombre era una raza. Ahora nosotros sabemos de que eso no es así. Ahora nosotros sabemos, pues, que somos del reino animal. O sea que Stanley aquí dormidito enfrente mío de la computadora. Se acaba de levantar porque dije el nombre. Pero Stanley, yo, los geckos que andan por mi casa, somos de la misma, del mismo reino. Somos del reino animal, ¿sí? Pero luego vamos viendo de que tenemos diferencias. Unos tenemos espina dorsal, otros no tenemos espina dorsal. Unos somos mamíferos, que significa que le damos de mamar al bebé cuando nace. Otros no. Y luego vamos ya a las cuestiones de razonamiento y es donde vemos que pues los perros son caninos, los gatos son felis y nosotros los seres humanos somos humanoides. Es decir, que somos homo. En otras palabras, ese es nuestro género. Yo soy del género homo. Stanley es del género canino. O sea que son géneros distintos. Pero en el tiempo de los griegos y los romanos, ustedes saben, la ciencia estaba empezando a evolucionar. No era que había evolucionado. Entonces ellos decían, somos de la raza del hombre. Por eso es que nosotros, especialmente los abogados, que nos gusta hablar mucho con cosas de latinas y las cosas de griegos y romanos, decimos los hombres. Y cuando hablamos de los hombres, no estamos hablando de Mario y de Simeón y de Carlos. Y no estamos hablando de ellos. Estamos hablando acerca de todos los que somos del género humano. Entonces, cuando ellos hablan de los derechos y los deberes del hombre, están hablando del hombre en el sentido general de la palabra. Eso es lo que ellos están hablando. Me encanta porque muchos de la agenda LGTB y muchas feministas quieren cambiarle el nombre a la declaración. Oiga bien, le quieren cambiar el nombre a la declaración y quieren que diga Declaración Americana de los Derechos y los Deberes del Hombre, la Mujer y todos los demás. Y quedo yo pensando, ¿y quiénes eran todos los demás? ¿Serán los niños o qué? No, se los digo en serio, quedo así como con incógnita. ¿Quiénes serán todos los demás? ¿Será que si algún día vienen los aliens, pues ellos también van a tener que aceptar esta declaración americana? No. Yo siempre les hago la pregunta, ¿quiénes son todos los demás? Pero sí, existe un movimiento que le quiere cambiar el nombre a esta declaración porque ellos dicen que es injusto que se llame Declaración Americana de los Derechos y los Deberes del Hombre cuando también aplica a las mujeres. Entonces, eso es algo bien interesante que lo vivimos siempre que vamos a Naciones Unidas y que vamos a la OEA y tenemos estas conversaciones con ellos, ¿verdad? Entonces, esa es la primera diferencia. Una de las cosas que además de eso les debería de resaltar es que ellos incluyen en la Declaración Americana deberes. En otras palabras, si ustedes recordarán, cuando vimos la diferencia entre los humanos y las personas, vimos que los humanos tenían derechos, pero las personas tenían derechos y deberes. En otras palabras, la OEA lo que les está diciendo es que ellos quieren dejar estipulados qué es lo que le vamos a reconocer y qué es lo que le vamos a obligar a hacer
a las personas. Si no, ellos hubieran dicho derechos humanos o ellos hubieran aclarado derechos y deberes de personas de alguna naturaleza. Pero ellos en todo momento dicen derechos y deberes del hombre. En otras palabras, si existen deberes, nos están hablando acerca de la persona humana o natural, si estamos hablando del hombre. Esa es una clara diferencia entre una y la otra. Vamos a la segunda diferencia entonces, y en esa segunda diferencia lo que vemos es que la declaración de la ONU se firma en París, se firma en Francia, y la declaración de la OEA se firma en Bogotá, Colombia. Obviamente la declaración americana aplica a las Américas y ellos quisieron tener esa firma simbólica en un lugar de las Américas. Tercera diferencia es la fecha. La Declaración de las Naciones Unidas se firma en diciembre de 1948. Eso es después de la Segunda Guerra Mundial, porque antes lo que teníamos era la Liga de las Naciones. Pero la declaración de la OEA se firma en abril de 1948, es decir, que va antes de la firma de la Declaración de las Naciones Unidas. Y muchas personas se preguntan por qué. La razón por qué es muy fácil de entenderla. América es menos en número que el resto del mundo, ¿cierto? Es más fácil ponerse de acuerdo entre 50 a ponerse de acuerdo entre 190 países. Es mucho más fácil. Entonces, la razón por la que primero se firma la Declaración Americana es porque América en ese momento estaba muy unida en una sola dirección, que era salir de los efectos de la Segunda Guerra Mundial. Mientras que en Europa teníamos a Alemania, teníamos en Asia a Japón, Japón que había sido aliado en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda se convierte en enemigo. Teníamos además de eso esa nebulosa de la Unión Soviética que no sabíamos dónde exactamente estaba parada, si eran aliados, si no eran aliados, y cómo lo íbamos a tratar. Estaba Francia e Inglaterra que estaban total y completamente destruidos económicamente en sus ciudades, las habían bombardeado, París había estado tomada por los nazis, es decir, que teníamos serias preguntas, pero también serias dificultades en Europa y en Asia. África, algo que muy pocas personas saben cuando hablamos acerca de la Segunda Guerra Mundial, es que en África se libraron también batallas muy importantes de la Segunda Guerra Mundial, a tal grado de que 1 millón de soldados de la India murieron en las costas de África del Norte. Algo que muy pocas personas saben. Entonces, teníamos serios problemas en el resto del mundo, pero en las Américas todos estábamos seguros que lo que queríamos era salir de esa Segunda Guerra Mundial, tener éxito de alguna manera, ¿verdad? Que no llegara a suceder una tercera guerra mundial tan rápido, porque la primera supuestamente había sido la guerra para finalizar todas las guerras, y no fue así. Tuvimos la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Queríamos evitarla. Cuando hablamos acerca de las Naciones Unidas dijo que ellos no querían poner ningún considerando. En el documento final no hay ningún considerando. Miren qué interesante. En otras palabras, ellos no quisieron justificar ni explicar por qué ellos estaban haciendo las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque según ellos era lógico que estuviera sucediendo. No necesitaban decir cuál era su justificación y cuál era su explicación. La justificación y la explicación era: acabamos de ir a una guerra mundial. Esa era la justificación y la explicación. Nadie tenía por qué pensarlo ni dudarlo. Entonces ellos, parte de la negociación fue quitar los considerandos en donde se hablaba acerca de la Segunda Guerra Mundial. No contiene el documento final considerandos. Pero en la Declaración Americana sí tenemos considerandos. El primer considerando, que es algo bien interesante, es que nos dice que esa declaración no sería posible si no existieran los pueblos americanos. Y ahí es donde muchos de los juristas hacen un alto y hacen la pregunta: ¿qué son los pueblos americanos? Entonces les pregunto a ustedes, ¿qué son los pueblos americanos?
¿Qué son los pueblos americanos? Más fácil. ¿Quién de aquí considera que ellos son parte del pueblo? Dulce, ¿usted es parte del pueblo? Sí, Mario, abogada. ¿usted es parte del pueblo? Sí, abogado. Sí. ¿Usted pertenece a las Fuerzas Armadas? ¿O a la policía? A la policía pertenezco. Muy bien, entonces yo les puedo confirmar en estos momentos que Mario es parte del pueblo. Simeón, ¿usted es parte del pueblo? No, abogada, no pertenezco a ninguna institución de Correcto. esas. Cuando nosotros hablamos acerca del pueblo, el término, ahora yo escucho bastante, inclusive a nuestra presidenta que nos habla acerca del pueblo y que todos somos el pueblo y que el pueblo tiene que salir. Miren, señores, yo creo que ella cuando dice militares a sus cuarteles y después dice que el pueblo tiene que salir, no sabe lo que es el pueblo. Así de sencillo es. Legalmente hablando, históricamente hablando, lingüísticamente hablando, el pueblo es el que tiene la función de defender a la república con el uso de las armas. Ese es el pueblo. Yo no sé ustedes, pero yo soy bien gallina. Y si empiezan a tirar balas, yo lo primero que hago es irme a otro lado. Esa soy yo. Yo no tengo los que tiene mi esposo, porque mi esposo sí es parte del pueblo. Él fue coronel de las Fuerzas Armadas. Ese oye las balas y va hacia las balas. Yo oigo las balas y voy a la otra dirección de las balas. Eso puede olvidarse. Es más, si quieren yo les puedo enseñar el mejor escondite que hay cerca mío, porque ahí es donde me van a ir a encontrar. Porque yo no voy a ir a poner mi pecho. Lo siento. Después de que todo pase, yo con mucho gusto les puedo dar asesoría legal, puedo defender a mi querida y amada Honduras, puedo hacer lo que ustedes quieran, pero en el momento yo no voy a poner mi pecho. Uno tiene que ser claro en eso y debe de ser claro en eso. ¿Qué es lo que yo voy a hacer y qué es lo que yo no voy a hacer? Y yo, de manera personal, no soy el pueblo. Fíjense algo bien interesante. En el tiempo de los griegos y los romanos, el pueblo solo eran los hombres. Y eran los hombres porque ellos iban a la guerra, punto. Y los hombres que no iban a la guerra eran los que eran discapacitados o los que estaban muy chiquitos, los que no habían entrado a la pubertad. Esos eran los hombres que no iban a la guerra, pero el resto todos tenían que ir. Todos iban a la guerra. Entonces ellos eran el pueblo, esos que iban a la guerra. Y las mujeres, muchas de ellas me dicen, ¿y entonces nosotros qué? Nosotros éramos la economía, porque nosotros éramos las que recibíamos el salario, que era la sal de esos soldados. La sal literalmente les pagaban en sal. Y nosotros la recibíamos en nuestras casas y nosotros decidíamos qué hacer con ella. Vamos a comprar vacas, vamos a comprar toros, vamos a comprar cabros, vamos a tener pescado, vamos a tener sardinas. Las sardinas eran lo máximo porque no solo es que se las comían, sino que con eso curaban las carnes. Vamos a tener vegetales, vamos a tener árboles frutales. ¿Qué vamos a hacer con los hijos? ¿Cómo los vamos a criar? ¿Van a aprender a leer y escribir? ¿Van a aprender a pelear? ¿Qué es lo que vamos a hacer con ellos? Todas esas decisiones las hacíamos las mujeres y nosotros éramos consideradas la economía. ¿Qué economía? Lo que significa es el manejo del hogar. Entonces, si usted a mí me pregunta si yo quiero ser el pueblo o la economía, yo le respondo bien fácil. A mí me gusta hacer la economía. Me encanta gastar el dinero. ¿Sí o no? Me encanta ir de shopping, me encanta ir al súper, me encanta saber qué es lo que se tiene que hacer. Doy consejos a todos los que quieren escucharlo acerca de los hijos, aunque todavía no tengo. Y hago esas valoraciones y esas apreciaciones. Yo soy parte de la economía, esa es mi función. Muchas personas que ahora están dentro de las Fuerzas Armadas son parte de la economía porque ellos manejan su propio hogar. Eso sí lo tenemos. Pero es rarísimo que nosotros tengamos a alguien que es de la economía y luego sea parte también de las Fuerzas Armadas. Usualmente es al revés. Son de las Fuerzas Armadas y luego se retiran y son parte de la economía. Eso es lo que usualmente sucede. O estando de las Fuerzas Armadas, ellos manejan su propio dinero y se compran una finca, compran... Me encanta porque usualmente eso veo yo en mis alumnos que son de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional, que les gusta invertir en cuestiones de la naturaleza, les gusta comprar su finca, les gusta comprar su casa, les gusta comprar ganado, les gusta sembrar café. Tengo varios que son caficultores. Entonces,
todas esas cosas nosotros las vemos que ellos hacen como una transición a ser parte de la economía. Pero es rarísimo que seamos de la economía y después hagamos la transición a ser parte de ellos. Eso es rarísimo, rarísimo. Entonces, cuando esta declaración, que ellos mismos aceptan usar la palabra hombre, cuando significa erga omnes, que es una cuestión greco-latina, greco-romana, y les hablan acerca de los pueblos, ellos le están diciendo que estos derechos y estos deberes, los que se lo garantizan son las Fuerzas Armadas, que en aquel entonces incluía la policía. Recuérdense que la policía antes era parte de las Fuerzas Armadas. En Honduras inclusive fue hasta muy reciente que ellos se separaron. Históricamente la policía era parte de las Fuerzas Armadas. Entonces cuando ellos le hablaban acerca del pueblo, ellos le estaban hablando acerca de esas personas que cuando hay dificultades van a defender la república con el uso de las armas. No con el arma legal, no con el arma económica, con las armas de fuego, con las armas que matan a otro ser humano de manera inmediata, ¿sí? De eso es de lo que estamos hablando. Muchos dicen que es contradictorio que los derechos humanos, ¿sí? Que estos son derechos humanos, sean garantizados por los que nosotros usualmente consideramos que son los que los violan, la policía y el ejército. Pero la misma explicación y justificación que da la Declaración Americana es que estos derechos y deberes no podrían existir si no existen esas fuerzas armadas. Mire qué interesante. Y obviamente eso es lo que hace que se incluyan los deberes, porque el que le paga el salario a todos los que están adentro de las Fuerzas Armadas y de las policías son los impuestos. Esos son. Y ese es un deber muy grande que nosotros tenemos como ciudadanos, pagar los impuestos. Ese es el primer considerando que ellos tienen, para que miren la importancia de ese considerando. Vamos al segundo considerando. En el segundo considerando nos dice que la finalidad de cada uno de los estados de las Américas es la protección de los derechos que tienen esos hombres. Es decir, erga omnes, que tenemos las mujeres, que tenemos los hombres, que tenemos los niños, que tiene todo el que es parte de lo que era considerada la raza humana, que nosotros ahora consideramos el género humano. Entonces, cada uno de los estados tiene esa finalidad. Si ustedes leen la Constitución de Honduras, dicen que la Constitución de Honduras dice el fin primordial del Estado es la persona humana. Recuerdan eso, ¿verdad? En su derecho constitucional. Eso es copy-paste de este considerando. Literalmente es un copy-paste de este considerando. Ellos dicen la finalidad de Honduras debe de ser proteger a ese humano, los derechos que tiene ese humano. Entonces vemos allí que empieza la interacción entre los derechos humanos y los derechos fundamentales. Jalo de los derechos humanos y lo pongo como derecho fundamental. Eso es lo que hago. O sea que los mezclo para que tengan mayor fuerza, para que no sea solo una obligación del Estado, sino que sea una obligación de la República también. Miren qué interesante esa parte. Luego de eso, recalca que los derechos del hombre tienen su fundamento en los atributos de la persona humana. Por eso es que les digo que hacen copy-paste. Ellos mismos resaltan que los atributos que va a tener un ciudadano productivo son los que nos va a dar la fuerza a estos derechos humanos. No va a ser el reo que ya está condenado. Ese no va a ser el psicópata, no va a ser el demente, no va a ser el cleptómano, no va a ser el bipolar que deja de tomar sus pastillas. Esos no van a ser, porque esos los vamos a declarar suspendidos en su personería. Siguen siendo humanos, pero tienen suspendida su personería. Y luego tenemos quiénes entonces serían las personas humanas. Y las personas humanas somos aquellos que nos portamos bien, los que pagamos nuestros impuestos, los que no violamos la ley, los que cuando violamos la ley usualmente no es de una manera grave y pagamos nuestras multas, porque las leyes que violamos usualmente son esas, las que tienen multas, no las que tienen cárcel, no las que nos quitan nuestra personería.
Algo súper importante que hace la OEA, que también hace la Constitución de Honduras, es que nos dice persona humana. Y es justamente por esta teoría que tenemos acerca de quiénes pueden ser personas naturales. Y eso que les había comentado con anterioridad, que un perrito como Stanley, que tiene sus obligaciones, que ha sido entrenado en detección de estrés, que puede tener ese trabajo, que usted le pone un chalequito en ciertos lugares, en Europa, en Estados Unidos, que tienen sus parches y dicen estoy trabajando, o sea, literalmente dice working dog, estoy trabajando. Muchos, incluyendo Greenpeace, incluyendo, se me va el nombre de ellos ahorita, PETA, son dos ONGs muy grandes, con mucho dinero y mucho poder en este mundo, dicen ellos deberían de ser considerados personas naturales, porque ellos tienen obligaciones. La pregunta del millón es cómo le voy a pagar yo a Stan, porque yo le he puesto que si le pongo $100 enfrente de la cara a Stan, a él eso nada que le influye, cero que le influye, que le dé $100, ¿verdad? Pero si yo le llego a dar, mire, aquí mismo se puede enseñar, este es un juguete de él. Antes tenía 2 ojos, ya le quitó uno, ¿eh? Pero si yo le llego a dar este juguete a Stan, él es feliz con este juguetito que sonaba, porque ahora lo ha hecho tan paste que ya no suena. Yo le doy este juguete y él es feliz. Entonces muchos de ellos dicen, es que usted, ellos tienen la obligación de trabajar y usted les paga en comida buena, en croquetas y en juguetes. Y yo me da risa porque a veces yo tengo 3 perros actualmente, antes tenía 4, se nos murió la perrita, la mayor, pero la perrita mayor, si usted le daba carne de res, eso era su adicción. A Stanley, usted le da carne de res y es así como, ay, ok, pero le da pollo y es como que si le ha dado cocaína al perro, o sea, está comiendo y mientras come mueve la colita, entonces, ¿cómo voy a saber yo qué pagarle a quién y cuándo, verdad? Entonces hay muchas preguntas acerca de qué hacer con ellos, cómo los vamos a tratar, si los seguimos tratando legalmente como cosas o si le hacemos caso a PETA y le hacemos caso a Greenpeace, los empezamos a tratar como personas naturales. Debate que se da, no les estoy bromeando que es un debate que se da a nivel internacional. Y se ha dado desde antes de los 40. Ustedes mismos están viendo que aquí mismo les está diciendo que ellos especifican que va a ser para la persona humana, no la persona natural, persona humana. Eso les tiene que dejar la semilla a ustedes como abogados de que esta es una discusión que ha estado sucediendo desde hace casi 100 años. Esta discusión acerca de qué hacer con los animales que trabajan, los caballos que trabajan, no solo que trabajan en las fincas, sino que trabajan como parte de la policía, que trabajan como parte de las Fuerzas Armadas. Hay policías montadas, muy famosa la de Canadá, la policía montada de Canadá. ¿Qué vamos a hacer con esos caballos? ¿Cómo les pagamos? ¿Qué obligaciones tienen? ¿Pueden descansar? 1000 preguntas, ¿verdad? Que tenemos que le haríamos esa consideración al ser humano, pero como ellos son cosas, pues no tenemos esas consideraciones legales con ellos. Entonces, muy importante que ellos hayan definido que esta declaración de manera específica es para la persona humana. Y eso justamente es lo que hace la Constitución de Honduras cuando nos dice el fin supremo es la persona humana, el que se porta bien y es parte del género humano. Eso es lo que nos están diciendo, ¿sí? Seguidamente, nos menciona cuál es la importancia de crear las circunstancias que permitan el progreso. Es decir, que nosotros lo que queremos hacer con esta declaración es progresar. No queremos regresar, que sería ir a la guerra otra vez. Veníamos de la Segunda Guerra Mundial. Ni queremos quedarnos igual, porque estábamos teniendo esa época de posguerra que era muy difícil enfrentarla. Lo que queremos hacer es progresar. Y queremos hacer 3 cosas. Primero, un progreso espiritual. Ese progreso espiritual puede significar libertad religiosa, puede significar libertad cultural, que se respete que yo soy, ejemplo, mi abuela era tolupana, que se respete que era tolupana, cuáles eran esas comidas que ellos hacían, su vestimenta, su música, ¿qué es eso, verdad? Entonces explorar esas culturas, saber qué eran, darlas a conocer. Puede ser que esa experiencia espiritual para usted sea una cuestión artística, que le permitan a usted tener recitales de piano, tener expresiones con arte pintada y todo lo demás. Entonces eso es lo que realmente nosotros decimos con un progreso espiritual.
conocernos a nosotros mismos, ver qué es lo que a nosotros nos hace ser grandes. Lo segundo es algo muy importante, el progreso material. En este momento de los 40, inicios de los 50, estábamos en época de posguerra, no solo era Europa la que estaba en problemas económicos, las Américas también tenían problemas económicos, problemas que hasta el día de hoy no podemos enfrentar enteramente bien, pero que en esos momentos estaban agudizados estos problemas económicos. Entonces ellos dicen, nosotros tenemos que progresar materialmente, es decir, que nosotros deberíamos de poder conseguir trabajo, tener educación para poder conseguir ese trabajo. Pero además de eso, ¿qué es lo que vamos a hacer con ese dinero? Porque es muy bonito decir, pues yo estoy ganando 100,000 lempiras al mes, pero usted tiene tiempo realmente para disfrutar ese 100,000 lempiras al mes. Estamos hablando si los hace de la manera correcta, ¿verdad? Si usted es narco, pues créame que lo está disfrutando mucho hasta que le llegue su momento. Pero si usted se está realmente macaneando por esos 100,000 lempiras al mes, usted realmente lo está disfrutando. Tiene su tiempo de descanso, por ejemplo. Puede realmente pasar tiempo en familia. ¿Qué está haciendo con ese bienestar material? Entonces, ese progreso material incluye qué es lo que yo puedo hacer con ese proceso, con ese progreso material. Y lo último, que es bien importante, es que nos dice, deberían de existir las condiciones o las circunstancias para alcanzar la felicidad. Miren, muy interesante, no nos dice, le voy a garantizar su felicidad, porque mi felicidad es más. Mi felicidad de hace 10 años no es lo mismo que mi felicidad de ahorita. Mi felicidad hace 20 años no es lo mismo que ahorita. No les quiero ni decir, yo hace 20 años, estar sentada enfrente de una computadora, un viernes a esta hora, ¿en qué droga andás? Así le hubiera dicho yo, no, papi, yo necesito estar con mis amigos, necesito ir a tomarme un trago, necesito ir a bailar, o sea, eso era yo hace 20 años. Pero yo el día de hoy, usted me dice, hey, vos, fíjate que hay una nueva disco, yo le voy a decir, ay, no, es que la música la ponen muy alta. Me he vuelto todo un abuelito, usted, y querés que me ponga tacones, no, es viernes, yo lo que quiero es descansar, quiero estar con mi esposo. ¿Qué cambio, babogá? Que cambia la vida uno con la edad, con la profesión, con el esposo. Bueno, mi felicidad antes, yo nunca había tenido animales. En mi vida había tenido animales. Lo que tuve fueron 2 periquitos. Mi hermana altamente alérgica a los animales, así que yo nunca tuve animales en mi casa. Eso no existía. Y ahora tengo estos perritos. Y cuando estoy triste, los abrazo. Me hace falta mi mami porque estoy lejos, ahí voy y abrazo a mis perritos. Ellos me dan felicidad. ¿Cuándo me habían dado felicidad a mí antes los animales? Nunca. Y muchas de mis amigas me dicen a mí, espérate a que tengas hijos. Ahora vos ves a nuestros hijos y decís, anda todo careto, decirle que se vaya a bañar, decirle que no se pelee con el cepillo, peine esa cipota. Me dice, vas a ver que cuando vos los mires, los vas a querer besar y apretar, y qué bello mi bebé, y no sé qué. Entonces, la vida cambia. Que a mí me garanticen alcanzar mi felicidad, yo les diría, ¿mi felicidad de qué? ¿En qué tema? Entonces, no nos pueden garantizar la felicidad, pero nos pueden garantizar que nos van a dar las circunstancias para yo poder alcanzar mi felicidad. Eso sí nos lo pueden garantizar, que me van a dejar poder tener seguridad para yo poder caminar en la calle sin problema, que me van a poder dejar tener una casa y que no van a ingresar los mareros a decirme, bueno, tiene 24 horas para salirse de aquí. De eso estamos hablando. Entonces, alcanzar la felicidad es una cosa, la felicidad es otra completamente. Esos serían los considerandos de la OEA. Y luego vamos a los preámbulos. En el preámbulo de la ONU nos cita que lo importante que tenemos que tener nosotros es libertad, justicia y paz. Eso es lo más importante que tenemos que tener, ¿sí? En el preámbulo sigue diciendo que lo que reconoce es que cada ser humano tiene una dignidad intrínseca, es decir, que solo por el hecho de que seamos humanos ya tenemos dignidad. ¿Eso significa desde antes de nacer? Pues no existe mujer que haya estado embarazada de algo que no sea un humano. Entonces es desde antes de que usted nace, si usted ha cometido un crimen y se le ha encontrado culpable y usted está preso,
¿Usted sigue teniendo dignidad? Claro que sí, sigue teniendo dignidad. Usted puede ser que haya actuado en contra de su dignidad, pero usted sigue teniendo esa dignidad. Usted sigue siendo un ser humano. Lo siguiente que nos dice es que lo más importante, que lo crucial, es la familia humana. Que nosotros como humanos somos parte de una familia más grande, que es esa familia humana. Y nosotros debemos de actuar como familia. Eso significa que a veces nos vamos a pelear, que vamos a tener malos entendidos. Claro que sí. ¿En qué familia ustedes conocen que los hermanos no se pelean? Si los hermanos no pelean, yo me peleo con mi hermana. Y muchas veces yo le digo a las personas que vienen a mí con problemas en pareja, le digo, ¿usted tiene hermanos? Sí. ¿Y de mamá y papá? Sí. ¿Y ustedes se pelean entre hermanos de mamá y papá que crecieron en la misma casa y fueron a la misma escuela y tuvieron los mismos amigos? Sí. Y entonces, ¿cómo espera llevarse 100% con el esposo que es de otro lugar, que es de otra mamá, que es de otro papá, que tuvo otra crianza? ¿Cómo no se va a pelear con él? Les digo. Entonces, obviamente, adentro de las familias nos vamos a pelear, pero lo que tiene que persistir es esa solidaridad que tenemos entre los hermanos. Y si no, yo me pongo a pensar en cuando yo me he peleado con mi hermana, pero en medio de la pelea, alguien le hace algo a mi hermana, y automáticamente se me olvida cuál es el problema que tengo con ella, porque ahora tengo un enemigo en común, que es este, que le vino a hacer algo. Así somos. Entonces, la ONU nos dice, usted tiene que actuar como familia. No tenemos que iniciar guerras, tenemos que sentarnos, tenemos que platicar. Puede ser que le vemos la voz, pero mantengamos la calma. Seamos una buena familia. Habla acerca de los derechos y las libertades, es decir, que nos habla acerca de los derechos negativos. De eso es que nos quiere hablar él, de los derechos negativos. Lo siguiente que hace es que aspira a la libertad de palabra y de creencia. Porque una de las cosas que nosotros nos damos cuenta con Hitler es que Hitler no respetaba que usted tuviera esa libertad de creencia. Muchos de nosotros conocemos 6 millones de judíos. Eso fue lo que él mató. Pero además de eso mató a 7 millones de cristianos, la gran mayoría de ellos católicos, entre ellos curas y monjas, entre ellos uno de los santos de la Iglesia Católica que se llama el santo Kolbe. Maximiliano Kolbe, así se llama. Entonces, obviamente, Hitler no respetaba las creencias. Eso dejó un vacío en el mundo de 13 millones de personas. Eso es un número estrepitoso, es un número escandaloso, que en realidad nosotros nos debería de dar pausa y decir, ¿cómo es posible que nosotros llegamos a esos niveles? Proclama que el respeto legal de los derechos humanos va a evitar que haya rebelión en contra de tiranías y opresión, porque cuando nosotros no respetamos los derechos humanos, lo que estamos haciendo es una opresión o una tiranía. Entonces, para evitar que hayan rebeliones, tenemos que evitar que hayan tiranías y opresiones. Y para evitar eso, lo que tenemos que hacer es respetar los derechos humanos. Eso es lo que estamos diciendo. El respeto a la vida, ¿cuánta gente no mató? El respeto a la religión, ¿cuánta gente no mató justamente por ser de estas religiones? El respeto político, porque él también mataba a sus opositores políticos. ¿Sí? Entonces, este montón de derechos humanos que no se respetaron. Promueve una relación amistosa entre las naciones, o sea que tenemos que ser amigos y tenemos que ser amigos dentro de nuestra misma comunidad, dentro de las comunidades que nos rodean, que son parte de nosotros, pero también entre los diferentes estados. Recuerden, internacional significa entre las naciones, ¿sí? Entre las naciones. Entonces tenemos que ser amigos, ayudarnos. Eso es lo que significa ser un amigo, estar ahí en las buenas y en las malas. Y luego resalta que los pueblos, y usa nuevamente la palabra pueblos, son quienes dan fe. O sea que las Fuerzas Armadas y la policía son los que tienen que dar fe de los derechos del hombre. Y aquí viene y nos recuerda esa expresión erga omnes que utiliza la ONU, que utiliza la OEA, ellos ahora la utilizan. Y luego vienen y recalcan algo bien importante, la dignidad y el valor de la persona humana. O sea que el valor que tiene un buen ciudadano productivo no es lo mismo que el valor que tiene una persona que se le ha quitado su estatus de persona y ahora solo queda como humano. Y otra vez hacer
recalcar que no solo existiría la persona humana en un futuro, ya existen presiones bastante fuertes de reconocer a ciertos animales como personas naturales. Y además de eso, por si hay alguna duda de qué es a lo que nos referimos con los derechos del hombre, nos dice que existe una igualdad de los derechos entre los hombres y las mujeres. O sea que ellos mismos les están diciendo, miren, dejen de inventar que cuando decimos man, esto fue escrito en inglés, escrito por la esposa del presidente de los Estados Unidos de América, o sea que una mujer lo escribió, ajá, cuando ella dice man, cuando se dice hombre, no estamos hablando del sexo masculino, lo que estamos haciendo es hablando de los hombres y las mujeres, de los que pertenecemos a la raza humana, el género humano, de eso es lo que estamos hablando. Eso es lo que nos dice la ONU. ¿Qué es lo que nos dice la OEA? La OEA nos dicta de que todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y eso literalmente es copia de la legislación de los Estados Unidos, legislación constitucional. Esto de que nacemos libres e iguales en derechos y dignidad, literalmente copy-paste de la Constitución de los Estados Unidos. Literalmente, copy-paste. Cuando ustedes se dan cuenta de eso, pues ya vimos que la ONU, el que lo redactó fue la esposa del presidente de los Estados Unidos de América, y en la OEA hacemos copy-paste de la Constitución de los Estados Unidos de América. Eso lo que les tiene que dar a entender es que los Estados Unidos de América, desde el principio de estas organizaciones, fue un actor principal en estos dos organismos. Lo segundo que nos dice la OEA es que se basan en la razón y en la conciencia. En otras palabras, si usted no puede usar la razón, si usted es una persona demente, si usted es una persona que no tiene conciencia, es una persona que se ha comportado mal, que su compás moral no está de acuerdo a la ética y al derecho, usted no tiene una conciencia bien formada, usted no va a entender qué significa el derecho humano. Pero si usted sí tiene una razón, ese proceso de razonamiento, y usted tiene una conciencia, usted sí va a entender qué son los derechos humanos. Eso es lo que nos está tratando de decir. En otras palabras, nos está dando la pauta de que si usted está en contra de los derechos humanos, una de dos, o no los entiende, eso significa el razonamiento, o no los entiende, o no los respeta, que eso significa un dictador, un genocida, un delincuente. Eso es no tener conciencia. Usualmente yo les digo, los que no les gustan los derechos humanos es porque no tienen la razón, no los han estudiado, no miran qué es lo que realmente dicen esos derechos humanos. Usualmente solo miran los aspectos negativos y no se dan cuenta de todo lo que nos dicen esos derechos humanos. No estamos usando la razón. Seguidamente nos dice que el cumplimiento del deber de cada uno es exigencia del derecho de todos. En otras palabras, señores, paguen sus impuestos, que si no pagan sus impuestos, no vamos a poderle pagar a las Fuerzas Armadas y a la policía para que defiendan su vida. No vamos a poder pagarle a los bomberos, no vamos a poder construir carreteras, no vamos a poder construir escuelas, no vamos a poder construir hospitales, no vamos a poder ayudarle a nadie si usted no paga sus impuestos. Y nuevamente les recuerdo, el actor principal en esta negociación fue Estados Unidos de América, que ellos no aceptan donaciones de nadie. En otras palabras, ellos realmente el financiamiento de todos sus privilegios lo hacen sus propios ciudadanos y los habitantes que viven en Estados Unidos y pagan impuestos, como los residentes de los Estados Unidos. Entonces ellos mismos les están diciendo, si usted no cumple con su deber, nadie va a poder exigir el derecho. Si usted no cumple con sus impuestos, ¿cómo vamos a pagarle al Hospital San Felipe? ¿Cómo le vamos a pagar a las profesoras, a las enfermeras, a los que están en las salas de COVID? ¿Cómo les vamos a pagar sus tanques de oxígeno? Si usted no paga sus impuestos, eso es imposible. Entonces eso es lo que nos está diciendo en este acápite del preámbulo. Nos dice que los derechos no pueden desligarse de los deberes. O sea que no solo es que nos dice que tiene que cumplirlo, sino que además de eso, yo no puedo quitar los deberes de los derechos. Es imposible que yo lo haga. En otras palabras, yo quiero hablarle a usted que es persona. Yo no le quiero hablar a usted que solo es humano. Porque usted que solo es humano no va a querer cumplir sus deberes.
Por eso es que le hemos quitado la personería. Muy importante esa parte, ese aspecto de la OEA. Habla acerca de la libertad exaltada por los derechos y expresada por los deberes. O sea que nos dice, usted puede decir que usted tiene estos derechos. Yo tengo el derecho a la circulación. Ok, qué belleza. Pero ¿cómo usted va a tener el derecho a circulación si no tiene una calle donde va a transitar? ¿Dónde va a transitar? Yo tengo el derecho a la educación. Hermoso, lindo. Pero ¿cómo usted se va a educar si no hay una escuela? Eso es lo que ellos quieren hacer, ese recalcar de que el motivo del contenido, que hayan derechos y que hayan deberes, es porque no se puede separar el uno del otro. Porque yo no puedo decir, usted tiene derecho a la educación si no tengo cómo financiar la educación. Eso es lo que les está diciendo. Yo no puedo decir, usted tiene el derecho a una vivienda si no hay terrenos para que usted pueda adquirirlos y poder construir su casa. O sea que tiene que haber no solo eso hermoso que le diga a usted esto es lo que existe, sino que tiene que haber una realidad que usted pueda realmente poder ejercer. Y luego nos menciona el espíritu del hombre, que debería servirse con todas sus potencias. Y nos dice qué es lo que ese espíritu tiene que hacer. Tiene que alcanzar la finalidad suprema de la existencia humana. Eso es lo primero que tiene que hacer. Eso depende de quién sea usted. Usted va a creer cuál es esa finalidad suprema. Hay algunos que van a decir, para mí lo más importante en esta vida es ser mamá. Esa es mi finalidad suprema, es ser mamá. Y otros van a decir, no, para mí la finalidad suprema es ser esposa. Y otras mujeres le van a decir a usted, no, para mí la finalidad suprema es ser abogada. Otros le van a decir, para mí la finalidad suprema es ser buen ser humano. Y otra una más le va a decir, para mí la finalidad suprema es servir a mi Dios. O sea que pueden haber diferentes finalidades supremas, pero tiene que existir ese espíritu adentro de nosotros de buscar esa finalidad para poder alcanzar esa finalidad. Si yo vivo abajo de una tiranía, va a ser muy difícil que yo pueda alcanzar esa finalidad. Lo siguiente que nos dice es que deberíamos de poder expresar nuestra cultura. Si yo quiero hablar español, yo debería de hablar español. Si yo quiero hablar en inglés, debería hablar inglés. Si yo quiero hablar en garífuna, debería de poder hablar en garífuna. Por eso es que es tan importante que ahora dentro de las cortes tengamos esos intérpretes, esos traductores, para que la persona pueda expresarse en su lengua y que pueda ser entendida por la corte. Que yo pueda bailar merengue y salsa y punta y bachata, si eso es lo que yo quiero, o reggaetón, si eso es lo que yo quiero. Tener esa cultura. Que yo pueda tener esa cercanía con mis padres. Eso es algo que usualmente en los Estados Unidos no se da mucho. Y es una de las razones por las cuales yo quiero tanto a mi esposo. Mi esposo, como su mamá era polaca, él es muy cercano con su familia. Y a la hija, bueno, es su princesa. Se hablan por lo menos por teléfono una vez a la semana, lo cual es rarísimo entre los gringos. Eso es rarísimo. Y yo con mi mamá y mis hermanas, o sea, literal, tenemos grupo en WhatsApp, tenemos grupo en Facebook, tenemos... o sea que los latinos somos muy metidos a rollo con la familia. Eso es parte de nuestra cultura. Conocer nuestra historia, algo que nosotros denominamos el derecho de origen. Que yo sepa quién es mi mamá, que yo sepa quién es mi papá, que yo sepa de dónde vienen ellos, que yo sepa cuáles fueron sus problemas, que yo sepa cómo superaron esos problemas. O sea que no solo es conocer la historia de Honduras, no solo es conocer la historia por qué la bandera ahora está desteñida, así le digo yo ahora, la bandera desteñida. ¿Por qué será que ahora la bandera está desteñida? Ah, porque en 1954 el presidente Gálvez dijo que era así, que era con turquesa, que no le gustaba como la había hecho Carías, literal. Esa es la razón por la cual está como está. Y Morazán era el que había dicho que era en azul profundo. Ok, y después le salen otros y le dicen que en el himno nacional dice que es pálido azul. Y esa fue la justificación que usó Gálvez, que en el himno decía pálido azul. O sea, pero el asunto es que yo, para reírme un poco y hacerlo más suave, porque todavía en la ONU sigue saliendo en azul profundo, para hacérmela más suave yo misma, digo que es la bandera desteñida. Hay que conocer la historia de por qué es así, de por qué ahora es turquesa. Hay que conocerla. Hay que saber cuál es el fundamento. Hay que saber por qué van a haber un montón de seres humanos que son hondureños y siempre la van a seguir teniendo así, con el azul que ando yo en la camisa.
Y porque hay un montón que le van a seguir usando en azul turquesa. Ni decirles mi hermana, porque el turquesa es su color favorito, como está de feliz ahora, porque la bandera ahora es de su color favorito, ¿verdad? Entonces, hay que conocer la historia, no solo la de Honduras y de nuestros símbolos, sino la propia. ¿Quién es mi mamá? Eso es una pregunta bien importante. ¿Quién es mi papá? Mi derecho de origen, así se denomina. Y lo último es que tenemos que acatar la moral, tener un compás moral, pero tener las buenas maneras, que nosotros en Honduras, dentro de nuestra ley, la conocemos como las buenas costumbres. Eso es lo que nos dice el preámbulo de la OEA. ¿Tienen preguntas sobre los considerandos de la OEA y el preámbulo de la ONU y la OEA? ¿Quedó claro? Eso espero. Ok. Bien. ¿Qué vamos a? Esta es la última, por eso es que les digo que no se asusten al ver 4 documentos de diapositivas. Esta es la última diapositiva de nuestro, de las primeras diapositivas que ustedes tienen en línea. Las segundas, en estos momentos se las enseño. Vamos a ver que se abran. Tanto el canal. Ah, Ana, hágame el favor de meterse al canal a ver si ya le funcionó, por favor. Eso es lo que quería hacer. Ahora que veo. Hágame el favor a ver si ahora ya le sale. Por alguna extraña razón no, abogada. No sé si alguien más puede probar. Porfa, tal vez Dulce o Simeón, que nos pruebe a ver si en el canal de YouTube le sale. Ni tremendo. Él quiere ser parte. Se la puedo enseñar ahorita cómo deben de salir. Y cuando colguemos, estoy viendo a ver qué se la voy a tener que revisar. Así les tiene que salir. Tareas segundo parcial, método ALAS. Esas 2 le salen, ¿verdad, Ana? Estas Solo 2. solo me sale lo de las tareas y el método ALAS lo encontré en un video, pero del año 2018 creo. Ok, entonces les tienen que salir estos 2 videos. Abogada, a mí digan. sí me sale. A mí sí me sale, abogada. Ok. Soy yo entonces. Sí, no sé. Envíenme el link, Georgina, por favor. Sí. Ok. Sí, ahorita. Entonces les tienen que salir. Diga adiós, mi amor. Diga adiós. Bye, bye. Bye, bye. A mí también me sale, abogada. Ay, ok, ya respiro. Ya respiré entonces. Ok, entonces les tienen que salir esos 2 videos que les aconsejo que los miren, o sea, lo más pronto posible para que puedan hacer sus tareas. Y luego les tienen que salir estos 3 videos. Una vez que ustedes miran que están todos esos videos en la plataforma, les abro y les enseño dónde es que van a ver las diapositivas de esos videos y por qué les subí esos videos para los que entraron tardecito a clase. Yo sé que es viernes y el trabajo y todo lo demás, no se preocupen, yo los entiendo. Más que lo que ustedes me pueden lograr entender a mí, porque ahorita voy a trabajar yo, literal, cuando termine la clase. No, me metí a tareas. No. Tareas es donde tienen que enviarlo. Documentos es donde quiero ingresar. Ok, aquí en documentos, ustedes van a ver que en esa carpeta que ustedes ingresan, en donde tenían sus diapositivas del primer parcial, ustedes ahora las abren en esas PowerPoint y van a tener segundo parcial. Estas fueron las que evacuamos ya y tienen segundo parcial análisis 1, 2 y 3. Esos son justamente los videos 1, 2 y 3. Es decir, que si quieren ver los videos desde ya, que es buena idea por la segunda tarea que tienen que entregar el 4 de marzo, pueden verlo desde ya, pueden ver las diapositivas nada más, pueden hacer lo que ustedes quieran, pero eso es para tener mayor claridad, ¿ok? De qué es lo que entra en esos videos, qué es lo que entra en su comparación. Esa es la importancia de tener eso. ¿Tenemos preguntas hasta ahorita o estamos bien? Ok. Paro la